Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este conversatorio que vamos a comenzar el día de hoy, eh, organizado por la Academia Nacional de Litigación, en el que queremos comenzar a conversar y agrupar, reunir información y experiencias sobre los juicios telemáticos, sobre todo este proceso que hemos tenido en el último tiempo, ¿verdad? Producto forzado por la pandemia, aunque evidentemente era un proceso que venía desarrollándose previamente, pero que se vino muy rápidamente encima producto de la necesidad de hacer funcionar nuestros sistemas de justicia en el contexto de pandemia. Y este ha sido un cambio en nuestra forma de trabajar, en nuestros procesos judiciales, que nos ha enfrentado a tremendos desafíos que plantean, por supuesto, interrogantes desde distintas perspectivas, desde la perspectiva del debido proceso, por ejemplo, y que ha sido una probablemente de las facetas de esta nueva forma de trabajar que mucha atención ha requerido de los abogados particularmente y de nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, también tenemos que pensar en lo que viene luego de la pandemia, lo que viene en todas las modificaciones que con sus virtudes también han traído los juicios telemáticos y los desafíos, por supuesto, que nos presentan hacia el futuro en sus problemas también. Y queremos aportar en esta conversación que estamos teniendo en todo el planeta, ¿verdad?, sobre esta forma de hacer justicia. Queremos aportar también con la experiencia de cómo ha sido este cambio para los operadores legales. Es una más también, ¿verdad?, de las facetas que nos presenta este asunto y que requiere de los abogados litigantes y de los jueces y en general de todos los que intervienen en el sistema de justicia, el desarrollo también de nuevas habilidades, ¿verdad?, nuevas formas de enfrentar nuestro trabajo cotidiano en audiencia. Para eso hemos invitado el día de hoy a conversar a Carmen Gloria Guevara. Ella es fiscal, coordinadora de juicios orales en la región metropolitana Oriente, en Santiago de Chile, y próximamente también va a asumir el cargo de fiscal jefe en la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Como vamos a hablar de experiencia y de lo que ha ocurrido aquí, es muy importante destacar en su experiencia no solamente el haber litigado en juicios orales durante mucho tiempo, sino que además, durante la pandemia, haber litigado también en juicios orales telemáticos en cerca de 35 juicios, ¿verdad?, durante este periodo de pandemia. Y también desde la óptica judicial nos va a acompañar Cristian Soto Galdames, que es juez oral en Santiago y que se autodenomina también como fan de las tecnologías de la información y por lo tanto ha encontrado aquí, ¿verdad?, un espacio muy interesante con todo el conocimiento que tenía además antes de la pandemia y nuestra urgencia respecto de formas innovadoras de hacer justicia. Queremos entonces, como nuestra idea es contar con su experiencia, darles un espacio, inicialmente tanto a Carmen Gloria como a Cristian, a quienes agradezco por supuesto su compañía y su presencia el día de hoy, para que nos cuenten justamente su experiencia durante este tiempo y el análisis que hacen de esa experiencia. Así que vamos a comenzar con Carmen Gloria Guevara, que tiene la palabra. Carmen Gloria, adelante. Gracias, Felipe. Hola, buenas tardes a todos, o buenas noches ya está oscuro. Yo me dirijo por la luz más que por el horario. Bueno, yo soy fiscal y en mi rol de fiscal y coordinadora de una unidad especializada en litigación de juicios orales de la región metropolitana Oriente, nos tocó esto fuerte en la pandemia. Y bueno, yo no soy de la generación joven,
que se maneja mucho con los computadores, con la nueva tecnología, entonces también fue un tema jurídico, pero también fue un tema de informático y un tema también de fondo. Y voy a hacer una suerte de preámbulo muy pequeñito para el pase Cristian y luego ir viendo los temas de acuerdo a los guías Felipe y las preguntas que ustedes hagan. Pero en definitiva, ¿qué pasó? No solo llegó la pandemia, llegó el tema que teníamos que hacer juicios, teníamos que seguir con nuestra audiencia, pero no podíamos movernos en la ciudad de Santiago. No nos podíamos mover por restricciones sanitarias y menos como autoridades podíamos desobedecer estas restricciones, pero también como seres humanos que nos teníamos que cuidar de algo absolutamente desconocido al inicio. Entonces, la primera experiencia que les quiero señalar fueron que hubo mil discusiones me refiero en el buen sentido de la palabra, entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, cómo llegamos a un acuerdo, a un consenso de hacer esto bien, de respetar las garantías constitucionales en todo tipo de audiencia, ocupar la tecnología y que esto fuera eficiente. Y estos fueron un par de meses, ya no fue simple. Llegamos a varios acuerdos que en la práctica yo les podría resumir que hoy día soy una convencida que sabiendo o no sabiendo usar la tecnología, creo que es un elemento que, como dice el título de la invitación que hizo la academia, el uso de la tecnología en sistema procesal y en el penal, que el que yo conozco particularmente, vino para quedarse. El tema es en qué tipo de audiencia se va a quedar, cómo se va a quedar y cómo nos tenemos que preparar. Pero partiendo desde el inicio de la audiencia Zoom, desde la audiencia más simples hasta la audiencia más compleja como un juicio oral completo, les digo que mi experiencia es sí a usar la tecnología vía Zoom, juicios telemáticos por la vía que se pueda. Esa sería como mi introducción. No sé si Felipe quieres que ahonde un poquito más, le doy el pase a Cristian. No te escucho. Perdón, ahí. Conversemos, Carmen Gloria, un segundo desde la experiencia tuya como fiscal en particular. ¿Qué cambios tuviste que asumir como fiscal para litigar remotamente? Claro, o sea, mira, los primeros cambios y ahora resulta mucho más fácil. El hecho de, tenemos que tener súper claro lo siguiente, todavía seguimos, y voy a hablar del juicio oral, ¿ya? Vamos a hablar del juicio oral para no agrandarnos mucho en toda la audiencia. Eh, claro, al principio uno decía, ¿cómo vamos a hacer un juicio oral de esta manera? Mirando cámaras, qué sé yo, no teniendo al testigo acá, etcétera. Entonces, lo primero que uno como fiscal o como interviniente debería pensar y tener muy claro, independiente de la forma en que se litigue, el fondo de la litigación es lo mismo. Es decir, yo tengo que preparar igual mi teoría del caso, yo tengo que preparar cómo presento la prueba, yo tengo que saberme el caso. El estar vía cámara no significa bajo ningún punto de vista un cambio en eso. Es decir, yo tengo que tener el mismo estudio que tenía en un juicio presencial en un juicio virtual, ¿ya? Porque muchos intervinientes se equivocaron en pensar que tal vez, como estábamos, solo nos estaban mirando tal vez del tronco superior, los jueces no se iban a dar cuenta si yo no me sabía mi carpeta, estaba mirando o leyendo, subrayando en el minuto para hacer las preguntas a un testigo. Eso no es así. Por lo tanto, la preparación es la misma. Las técnicas van a ir variando. ¿En qué sentido? Evidentemente, las técnicas procesales de interrogar, contrainterrogar, presentar por la prueba en esencia son las mismas. Pero se van a dar cuenta, y como ven ahora, y les voy a hacer un ejemplo súper simple. Por ejemplo, ahora, según mi experiencia como interviniente, y me fijo en los otros intervinientes, se nota mucho más cuando yo no manejo bien lo que quiero hacer con, por ejemplo, mi testigo, o cuando estoy recién leyendo tal vez una declaración, porque si yo ahora empiezo a decirles, miren, sabe que es muy lindo la litigación y todo, pero resulta que por programa computacional y todo, y estoy mirando hacia abajo, estoy leyendo, es mucho más notorio, creo yo, ahora que estamos en pantalla, donde ustedes solamente se distraen conmigo cuando estoy hablando con mi marco superior de cuerpo, ¿cierto? De corporalidad, y no el cuerpo entero ni toda la visión de la sala, que quizás los jueces en algún minuto podrían estar mirando a otro lado o podrían estar mirándome y no les llamaba la atención porque yo también podría estar leyendo. Ahora se nota más. Ergo, si yo tengo mi carpeta investigativa, mis declaraciones, tengo que tener todo marcado, todo bien, cosa de llegar
tenerlo a la mano de forma inmediata. Eso es un cambio fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque yo tengo que llevar una teoría del caso, que la tengo que acreditar y tengo que convencer a los jueces que van a resolver, y yo quiero que resuelvan conforme a mi teoría del caso y presentar bien la prueba. Y para eso yo tengo que ser confiable. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, contéstense solos, claro está, cuando yo recién empecé a leer, etcétera y todo, y yo estoy ahora en un conversatorio que se supone que sé de esto, ¿les soy o les resulto confiable para escucharme y seguir los consejos que les puedo dar? ¿Se fijan? Ese ejemplo práctico. Entonces, ojo, ahora, la corporalidad, el saber mi carpeta, el manejar lo que quiero preguntar, sin prejuicio que siempre van a haber sorpresas, etcétera, tiene que ser mucho más cuidadoso. Vamos a un tema de tips. Hay experiencias prácticas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en juicios presenciales, era más fácil tal vez presentar la evidencia material, presentar un cuchillo que impresionara, que era capaz de intimidar o no, porque los magistrados lo veían ahí mismo, veían el cuchillo que tal vez a veces era un cuchillo pequeño, pero con un filo extremadamente amplio, donde se lograba ver porque uno lo acercaba a los magistrados, uno se movía, iba a estrado, para que vieran que esta cosita chica, tal vez que mide poco, podía intimidar a una persona, ¿cierto? Ahora se nos produce la dificultad con la evidencia material particularmente, porque con la otra evidencia yo no veo grandes dificultades, es cómo mostrársela realmente a los jueces para que vean el valor que tienen, por ejemplo, el cuchillo para intimidar, más allá de si es chico o grande. Y en eso, por ejemplo, hemos aprendido a usar varias cosas, lo que el profesor Marín habla siempre, y lo hablan todos los colegas de su escuela, la famosa prueba o elementos demostrativos, que muchas veces se confunden y se tratan de decir no se puede usar porque es prueba, no. La pizarra que yo uso para hacer un dibujo, la regla que yo podría usar para usar el cuchillo y mostrar el filo, mostrar el largo, para que el juez se diera cuenta de lo grande que es, o el filo, o el parangón que puedo hacer con un lápiz, no sé si me explico, se debe utilizar, porque yo tengo que hacerle ver al tribunal lo que quiero que vean por esta vía, y que no es lo mismo que esté presencial, ¿cierto? Eso en temas de términos prácticos con la evidencia material. ¿Qué pasa con la evidencia material que yo la puedo usar en el computador? Fotografías, videos. O sea, nos ha tocado muchos juicios con exhibición de fotografías, exhibición de videos, y no ha habido ningún problema. Sí hemos tenido que aprender como fiscales, los que yo no sabíamos hacer, el compartir pantalla, el ensayar previamente compartir pantalla y compartir lo que quiero compartir. Yo ya no puedo decir, voy a exhibir y tengo la diapositiva, o sea, el data, donde voy corriendo, y en el computador no. Aquí es más rápido todo. En el tema de cuando se presenta la prueba. Entonces, cuando yo quiero compartir fotos y tengo un set, porque uno ofrece como prueba todas las fotos que tiene, que sería un set de 50 fotos, pero estoy clara que para este testigo, en esta parte de mi teoría del caso, yo no le voy a exhibir las 50 fotos, ¿cierto? Puede ser que a lo largo del juicio yo exhiba mis 50 fotos, pero a este testigo me interesa exhibir la fotografía 1 y la fotografía 49. Tengo que tener clarísimo el orden en que están mis fotografías, qué es lo que le quiero exhibir para llegar y a compartirla en pantalla. No puedo darme el lujo de ir buscándola. ¿Se fijan o no? Porque eso lo está viendo el testigo. Y se supone que el testigo no lo puede ver, ni los magistrados, si no lo estoy incorporando como prueba. Sí ha habido un tema que yo ahí me gustaría escuchar qué le ha pasado a Sergio como magistrado, con lo que hacemos con el famoso 332. ¿Ya? Es decir, cuando tenemos que usar una declaración previa, ¿cierto? Independiente si no vamos a entrar en las discusiones de fondo, si es ante quién es prestada y cuándo se permite, pero ya, nos permiten usar una declaración previa para efectos de evidenciar una contradicción o refrescar memoria, ¿ya? ¿Qué pasa para subrayar ese párrafo? ¿Cómo se comparte para que los jueces no vean el resto? Porque los jueces no se pueden contaminar con el resto, ¿cierto? Porque antes yo iba, subrayaba el párrafo, el testigo, el defensor lo miraba, iba donde el testigo o el perito en su caso, ¿cierto? Para que lo leyera y hacíamos el ejercicio conforme la sala lo decía. Pero ahora tengo que compartir pantalla. ¿Se fijan o no? Entonces, la forma de compartir esta pantalla donde solo se comparte el párrafo subrayado y no toda la declaración es un tema.
También ha sido un tema que se discutió mucho en los primeros juicios. ¿Qué pasa con la comunicación privada de defensor e imputado durante el juicio? Cuando eran juicios presenciales, el defensor estaba al lado de su imputado y el imputado le hablaba al oído y no era necesario para nada. Aquí hay una nueva, y aquí nos tenemos que acostumbrar como litigantes, sea del lado que estemos, a la interrupción. ¿Por qué? Porque es una garantía que el imputado tiene que tener el derecho a comunicarse cuando quiera, como quiera, con el defensor y de manera privada. Entonces, en general, muchos defensores van a donde está el imputado, que generalmente en una sala del tribunal, con mascarilla, medidas preventivas, pero están lejos, con la distancia necesaria para no contaminarse, y otras veces no están. Pero lo que se ha hecho normalmente, y aquí es la capacidad que tenemos que tener los intervinientes de lograr que se nos interrumpa y no perder nuestro nexo de la historia que estamos contando, ¿cierto? A través de la prueba, como sea, que va el imputado, si quiere decirle algo al defensor privado, hace esto. Y el defensor dice sala privada. Y se tienen que ir a sala privada los dos, porque es un derecho de él. ¿Se fijan o no? Entonces, toda esa experiencia, igual que los magistrados, cuando discuten, antes discutían ahí mismo y uno no lo escuchaba, apagaba los micrófonos, etc. Ahora muchas veces se van a sala privada cuando la discusión es de más largo aliento. A veces las discusiones son tan obvias para ellos que se comunican por WhatsApp y ya tienen claro la resolución. Pero otras veces se van a sala privada donde hay un intervalo que no estábamos acostumbrados antes, donde no hay nadie y uno tiene que tener la claridad de no perder el hilo de cómo estoy contando mi historia y presentando mi prueba. Esos son los elementos, creo yo, más entretenidos que me ha tocado ver en estos juicios en forma de tipo formal, me refiero. Carmen Gloria, si nos pudieras contar en tu experiencia de litigación de varios, ¿verdad?, juicios orales durante este tiempo, eh, el escenario. Tú nos acabas de contar que a veces cuando el imputado quería tener una conversación privada con su abogado defensor, el abogado defensor iba donde el imputado estaba en otra sala del tribunal. Es decir, estamos hablando de algunos casos, al menos, en los que algunas personas están presentes en el tribunal, otras en cambio no. Tú has litigado desde tu oficina, desde tu casa, yendo al tribunal, con los jueces presentes, los testigos desde su casa. ¿Cómo ha sido ese escenario en tu experiencia? Mira, ha ido modificándose, pero te voy a hablar de regla general. La regla general es que mientras tengan la tecnología, los testigos y peritos declaran desde el lugar de trabajo. Si son funcionarios policiales, por ejemplo, inspectores municipales o funcionarios públicos, desde el lugar de trabajo, y los testigos civiles desde sus domicilios. ¿Ya? Esa es la regla general. Yo les voy a explicar cómo se hace para que vean que esta es una cuestión que es un cambio, un cambio de paradigma y todo, pero es un cambio simple si se sigue rigurosamente. Ahora, cuando el testigo lo movilizamos, porque la idea es no mover a la gente, no exponer a nadie, por ejemplo, cuando tengo abuelitos que son testigos que no se manejan computacionalmente y no puede estar una persona joven dentro del lugar enseñándole a usar un computador porque tiene que declarar solo. ¿Cierto? Entonces ahí se trasladan, por ejemplo, a la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía. Son trasladados. ¿Ya? Ahora, el fiscal está desde su escritorio. Yo estoy desde mi oficina. A mí no me ha tocado ningún juicio telemático donde he tenido que ir al tribunal. Sí, yo trabajo con 2 tribunales orales. En un principio un tribunal era más exigente, cuando ya la pandemia todavía no estaba tan compleja, y exigía que los testigos fueran al tribunal y declararan en una sala. Ni siquiera declaraban frente al juez, ¿ya? Los jueces estaban en otra sala, pero con ello ellos tendían a garantizar que el testigo no leyera, no le soplaran, no tuviera una persona con un cuchillo diciendo, o con un cuchillo no, un cuchillo acá. ¿Ves? Me equivoco también. Con un cuchillo diciéndoles, qué sé yo, declara esto, etcétera. Pero en definitiva, después que la pandemia se agravó, después de lo resuelto por la Corte Suprema en varios fallos, etcétera, es bien uniforme que los testigos puedan declarar desde su domicilio. El encargado del tribunal, ¿ya? Hay un encargado del tribunal que es un ministro de fe que se preocupa de hacer la conexión con el testigo. En general, lo que yo he visto, cómo se hace, hacen un paneo. Primero, que esté en un lugar solo, ¿ya? Eso es súper específico, que esté en un lugar solo. El segundo término, que ese lugar tenga una puerta, para que esa puerta esté cerrada.
Se le avisa, se le dice que no puede tener celular, nada que leer, etcétera. Pero todavía uno sigue pensando, bueno, estamos confiando en la buena fe, quizá alguien se meta agachadito, qué sé yo, pero ¿qué sucede? Muchos tribunales, al menos los 2 tribunales que yo tengo y muchas salas, los tribunales en los que yo trabajo, hacen algo que a mí me parece súper bien, pero uno se lo tiene que explicar a su prueba para que no se ofendan, porque a veces la prueba se me ofende. Le dice, ¿sabe qué? Usted váyase hacia atrás y con las manos así. ¿Te fijas o no? Entonces, de repente, la postura de los testigos, cuando están declarando, y quiero hacer el ejemplo, se ponen así, todo porque no entienden la formalidad de esto, pero ¿qué pretende el tribunal? Verles lo más posible el cuerpo y verles sus manos. Ahora, les voy a decir que la experiencia, cuando un testigo deriva, ve otra cosa, cambia la vista por alguna razón, se nota. Los tribunales le preguntan de inmediato. ¿Ya? Ahí sí, ya. Entonces, en definitiva, así se garantiza el tema de que el testigo esté hablando y esté hablando de manera que no le esté soplando, que no está leyendo, etc. Ahora, se ha tenido el cuidado de lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos 3 funcionarios policiales de una misma unidad policial? Ergo, están en la misma unidad policial. Y es lícito, yo como defensor diría, a ver, perdón, yo ya acepto que este testigo declare en esta oficina solito. Le creo, vi la sala, lo hizo el ministro de Fe, en fin, y está con las manos hacia arriba y todo, y se nota inmediatamente que no está leyendo, la pantalla es grande, qué sé yo, bien. Pero, ¿y qué me garantiza a mí que si él, cuando te deja de declarar y sale, no le va a soplar todo al otro carabinero que está esperando afuera? Yo como defensor no lo aceptaría. ¿Cómo se ha solucionado eso en la práctica? ¿Ya? Porque todo se puede solucionar. Se ha solucionado, o yo como fiscal presento en orden inmediatamente sucesivo 2 testigos y el otro simplemente declara desde su casa, o simplemente, si es porque mi teoría del caso necesita que un funcionario policial declare primero y el otro al final, por alguna necesidad de estrategia, pido la autorización para que uno no esté en la unidad policial, sino que esté declarando de su domicilio, ¿ya? Y para esto se hacen, al menos los tribunales en que yo trabajo, yo imagino que casi todos los orales, se hace previo al juicio una audiencia de factibilidad, así le han llamado. Para llegar a este tipo de audiencia hubo todas discusiones, reuniones, teníamos reuniones de días enteros. Esto fue un trabajo bastante amplio, o sea, ahora yo se lo estoy contando y la cosa parece fácil, pero esto fue producto de trabajo colaborativo de todos lados, con normas institucionales, con garantías que proteger, que en este minuto por un tema de tiempo no vamos a hablar tanto del tema de fondo, pero les digo que esto fue bajo harto costo, harta conversación, harta prueba. Entonces, ahora se hacen audiencias de factibilidad de prueba. Es decir, previo al juicio se hace una audiencia donde van los intervinientes y dicen, perfecto, yo tengo toda la prueba, pero la señora Juanita, por ejemplo, tiene 80 años, por lo tanto no puede declarar su domicilio, va a declarar desde el Ministerio Público. Tengo 4 funcionarios policiales que pertenecen a la misma unidad, por lo tanto podrían 2 declarar desde la unidad, porque para mi estrategia el caso lo puedo pasar consecutivamente, o sea, entra uno, sale y entra el otro, es decir, no se van a poder soplar. Pero hay 2 que no pueden ser consecutivos, por lo tanto el primero le podría soplar al tercero, si es la duda. Por lo tanto, ahí el juez autoriza o que vaya a otra dependencia policial o que declare desde su domicilio. ¿Se fijan o no? Entonces, tenemos todos esos casos. También hemos tenido juicios con intérpretes. ¿Se fijan? Entonces, y todo eso se ha podido salvar. A ver, tuvimos uno con intérprete que tuvo que ir al tribunal y el intérprete también, porque ya era más complicado que estuvieran separados. Entonces, cada día se van presentando nuevas cuestiones. ¿Cuál es mi tema? O lo que yo siento, que nosotros como intervinientes, seamos del lado que seamos, tenemos que hacer todo lo mayormente posible para dar confiabilidad a la prueba que yo voy a presentar. Que esté sin ningún hálito de duda. Y por lo tanto, cuando yo presento a mis testigos, evidentemente yo creo que es mi obligación como fiscal prepararlos para el juicio y todo. Y tengo especial cuidado en decir, no puede haber ningún papel, no puede tener su celular, déjelo fuera, no puede haber nadie donde usted está declarando, tiene que estar a puerta cerrada y deje el celular fuera de donde está, punto. O sea, no hay otra posibilidad.
¿Se fijan o no? Y tiene que tener un espacio suficiente, porque al principio, ¿qué pasaba? Y son detalles que son domésticos, pero que para que vean cómo ha sido todo esto. De repente aparecían testigos sentados en la cama, en pijama. Claro, porque para ellos era, estoy en mi casa, Zoom, tengo que contar algo. Entonces también explicarle la formalidad, o sea, y también a muchos abogados, ¿ah? No porque estemos en una audiencia virtual, esto dejó de ser formal. En materia penal, que es la que yo conozco en este minuto, estamos jugando sobre la libertad, no libertad, la honra, la fama, la culpabilidad y la inocencia de un ser humano. Esto tiene una ritualidad que hay que respetar. Es decir, el abogado tiene que seguir yendo a los juicios con corbatas, creo yo, no sé qué dirán los jueces y todo. La mujer también, o sea, no usamos corbatas, pero formales. Y pedirle a nuestros testigos que tal vez no tienen por qué andar formales, pero sí estar vestidos de una manera sin camiseta, por ejemplo, muchas veces llegan con camisetas sin manga y con una polera de rock y todos chascones. No, tienen que estar peinados. Si esto es una ritualidad y una formalidad. ¿Se fijan o no? Por ahí va mi mensaje previo, Felipe. No sé si quieres que te aclare algo más en este sentido. Muy bien, Carmen Gloria. De hecho, vamos a volver en un rato más también con algunos otros consejos que nos puedas dar. De hecho, me parece interesante que hablemos en un momento sobre cómo cambió la forma de preparar justamente la declaración de los testigos. Podemos hablar un poco de eso. Pero antes, me gustaría ahora que Cristian Soto nos contara qué fue lo que ocurrió y qué cambios tuvieron que hacer y cómo enfrentaron y qué soluciones tomaron desde el punto de vista ahora judicial, en un tribunal de juicio oral. Cristian. Hola, hola, no sé si me escuchan bien. Ok, ok. Tengo algunos problemas de conexión, ya que estamos hablando de juicio por Zoom. Tengo algunos problemas de conexión, lo que nunca pasa, y una de las cosas que yo les vengo a decir, de que todos tenemos que tener un plan B en esto. No basta con decir estoy preparado con el plan A, sino es que tenemos un plan, tenemos que tener algo debajo de la manga por si algo falla. Hoy día, la empresa de fibra óptica que se ha portado maravillosamente bien durante el año, hoy día tiene una falla en mi sector que dice que se va a demorar 8 horas en reparar, así que estoy con la internet de mi teléfono móvil, esperemos que funcione. Eh, es primera vez que estoy en una situación en directo. A mí me gusta mucho grabar y me gusta mucho las TIC y todo eso, pero es primera vez que estoy en directo, así que las caras que tengo ustedes aquí en pantalla me ayudan a sentirme más cómodo aquí, así que ojalá hubiera más pantallas prendidas todavía para hacerme sentir más cómodo en esto. Oigan, yo soy juez de un tribunal oral de hace ya 16, 17 años y antes fui juez de garantía. Voy a echar el tiro al agua a la Carmen Gloria, porque cuando empecé a ser juez de garantía conocí a la Carmen Gloria, así que nos conocemos hace ya tiempo. Eh, y escuchando ahora a Carmen Gloria justamente, y a Felipe antes, y preparando la reunión de hoy, y ojalá que lo podamos compartir entre todos. Este tiempo me recuerda mucho a cuando estábamos empezando la reforma procesal penal, a cuando teníamos muchas dudas sobre cómo diablo íbamos a hacer estas audiencias por primera vez orales, cómo íbamos a trasladar a los imputados de un lugar a otro, cómo íbamos a hacer los turnos, cómo íbamos a despachar la orden de detención desde nuestras casas si no teníamos teléfono en esa época, teléfonos móviles muy pocos, usábamos fax a esa época, del año 2000, 2001. Entonces, y superamos todo eso. Lo superamos y lo hicimos creo yo, de muy buena manera. Eh, y bueno, y seguimos mejorando con los años, por cierto, hasta que estuvo el sistema integrado en todo el país. Y hoy día yo creo que, escuchando también, decía Felipe, me gusta mucho las TIC porque, porque soy un convencido de que este siglo XXI es el siglo de las TICs, el siglo de la información, y en donde todos los ciudadanos, como dice el europeo, tenemos que tener competencias y habilidades en estas tecnologías de la información y de las comunicaciones. No, hoy día nadie se puede quedar atrás, y es más, nuestros países que están en vías de desarrollo, crece una brecha digital importante entre los ciudadanos, entre el Estado y frente a otros países con el desarrollo de estas TIC. Entonces, hoy día tenemos una emergencia. Esta emergencia que desborda todos los ámbitos de la sociedad. Y yo creo, humildemente, que nos parecemos mucho a la educación.
la educación no puede detenerse. La educación tiene que seguir en marcha, la educación primaria, secundaria, la educación superior, y los profesores, como Felipe, por supuesto, bien conoce, los profesores han tenido también que cambiar su manera de enfrentarse a esto. Están haciendo las mismas clases, están entregando los mismos contenidos, están tratando de entregar todo de sí para que los chiquillos aprendan, comprendan. Y sin duda es muy difícil. Bueno, en justicia nos está pasando exactamente lo mismo. La justicia no se puede detener. Hay muchas personas que esperan el desarrollo de audiencia, esperan que sus derechos se respeten, espera justicia pronta, y no podemos darle la explicación simplemente de que, mire, nos vamos a detener, no sabemos hasta cuándo. Entonces, esta forma de hacer audiencia a través de plataformas de videoconferencia ha sido la forma que hemos tenido de seguir funcionando. Decía yo a Felipe previamente que seguro hay pies forzados y hay mucha discusión en el mundo sobre hasta dónde se puede llegar con la audiencia o con los juicios, si en materia penal, si los juicios sí, si los juicios no. Eh, pero en todo el mundo hemos tratado de seguir adelante. Y en Chile estamos llegando a hacer juicios orales, y bastantes juicios orales. Estaba chequeando ahora en la tarde a lo largo del país cómo iba más o menos esto, desde Iquique hasta Chiloé. Están haciendo muchos juicios orales, y más o menos todos de la misma forma. Así que esa ha sido nuestra forma. Y hoy día, como te digo, como juez oral, yo consultaba a mis colegas en el juicio de hoy, y, y lo que recababa de ello, que es más o menos lo que yo me suponía, es que los jueces, para decirlo bien sinceramente, están bastante conformes con hacer juicio por vía Zoom. Ah, yo, desde mi punto de vista personal, yo creo que es posible hacerlos, pero que tenemos que tener muchos elementos en cuenta. Primero, ser muy flexibles y luego ir adaptando esto e ir viendo si esto se puede hacer caso a caso. No podemos establecer una regla general que diga todos los juicios se van a hacer por Zoom, como tampoco podemos establecer la regla contraria si ninguno se puede hacer por Zoom. Hay aquí fortalezas nuevas y sobre todo abogados, y por eso me gusta mucho la invitación de Felipe, nuevas habilidades que ustedes deben, que todos debemos como abogados, jueces, fiscales, defensores, abogados particulares, querellantes, en materia penal, para qué decir demandante y demandado, en laboral, en civil, en familia, que vamos a tener que aprender a dominar y a manejar de mejor forma, que no son, que no son tan extrañas lo que podíamos hacer, pero hoy día nos estamos dando cuenta que son muy necesarias. Primero es saber litigación, y luego es adentrarse en estas tecnologías de la comunicación. No sé, Felipe, si que vaya por algún lado en Sí, especial. Cristian, de hecho, creo que sería tremendamente útil para todos nosotros, justamente hablando de esas habilidades de litigación o de estas habilidades que en el contexto de la litigación los abogados litigantes debemos innovar para que nos vaya bien en los juicios orales telemáticos. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva como juez, al otro lado, viendo los abogados litigantes, lo que tenemos que mejorar, las habilidades que tenemos que incorporar, lo que tenemos que cambiar de lo que hacíamos antes en un juicio oral telemático? Mire, yo creo que hay cosas que antes nos contaban que tenían relevancia, pero que en la práctica usábamos poco. Y algo que nos cuesta a los abogados, ser ejecutivos, ser resumidos. Resulta que por videoconferencia no tienes el mismo nivel de atención. Lo saben bien los profesores universitarios. La clase extendida de 1 hora y media o de 45 minutos, a los 30 minutos, entre 25 y 30 minutos, ya los chiquillos están pegados en el techo pensando en otra cosa. Quiero contarles que a los jueces nos pasa cosas parecidas. O sea, si ustedes vienen a darnos una lata de hacer un discurso de alegato de apertura, alegato de clausura extremadamente largo, que pase más allá de esos 25 a 30 minutos, los jueces, aunque miremos fijamente a la cámara, ya no estamos pensando en lo que ustedes nos están contando. Son otras maneras. Hay que ser muy preciso. Hay que ir incluso con las preguntas. Yo cuando me toca presidir a mí en audiencia,
Siempre comunico lo mismo. Antes, cuando estábamos presenciales, hacíamos una pausa a media mañana, un cuarto para las 11, algo así, para así tener un descanso. Hoy día con audiencia Zoom, si yo quiero hacer lo mismo, cuando llegue un cuarto para las 11 de la mañana, partiendo a las 9, los voy a tener a todos, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los testigos, esperan todos demasiado cansados. Prefiero hacer 1000 veces más pausas, más cortas, que hacer un receso largo en la mitad, que no me sirve. O a veces me va a servir porque resulta que nuestro mundo sigue y en eso pausa a lo mejor puedo pactar alguna pequeña y una más larga porque hay que ir a ver qué están haciendo el almuerzo, y esto es así de común, que hay un chico que está en clase dando vuelta y que necesita tu ayuda y vas a tener que atenderlo, y por eso hablo de mucha, mucha flexibilidad. Entonces, primero, ser muy ejecutivo, ser muy resumido, y eso requiere mucha planificación previa, estar preparado para la audiencia de juicio. Ahora más que nunca, como decía Carmen Gloria, se nota cuando alguien viene a improvisar. Se nota cuando alguien no ha revisado las declaraciones previas durante la investigación. Se nota mucho. ¿Qué otras habilidades? Margui Carmen Gloria decía, oye, venir formalmente vestido. Resulta que ahora no solamente es nuestra apariencia física, resulta que ahora es nuestra apariencia física y nuestro fondo de pantalla. Porque Patricio ahí está bien oscuro, pero se nota su pieza ahí que está ahí lleno de elementos, hasta guitarra le veo. Patricio Rosende que está aquí en la, ¿verdad? Resulta que eso lo vemos todo en pantalla. Entonces, a veces o muchas veces, esos elementos distraen. Sobre todo si soy un abogado y quiero que el juez tome mucho mi atención porque son muy buenos mis argumentos, entonces yo debo preocuparme que mi escenario, y no solamente mi vestimenta, mi escenario sea acorde. Mi escenario sea más bien ojalá neutral, con colores neutrales, con poco elemento. Yo el otro día miraba en una audiencia corta a una defensora que tenía colgando sobre su cabeza una bicicleta real, que era parte de la decoración de su habitación. Pero la verdad es que yo no me aguanté decirle al final, oiga, qué bueno que no hubo temblor porque se le hubiera caído la bicicleta encima. Sobre todo las audiencias cortas preocupados de que no se le fuera a caer la bicicleta. Cosas que son pequeñas y que antes no mirábamos, que resulta que ahora resultan ser muy importantes. Hay un estudio reciente de universidades del oeste de Estados Unidos y de Finlandia que demuestran que, no sé si han escuchado el término de agotamiento por Zoom. El agotamiento es que la gente se cansa mucho y nos cansamos mucho los jueces, y entiendo que los demás intervinientes también, con tener una audiencia, aunque sea solamente en la mañana, es mucho más cansador que tenerla presencialmente. Entonces, investigando eso, ¿por qué pasa eso? Y decía, bueno, por la pantalla, tanto mirar, la luminosidad, no, las universidades llegan a otra conclusión. Y es que lo que hace falta en esta comunicación a través de las plataformas es más el lenguaje no verbal. Nuestro cerebro está acostumbrado a recibir lenguaje no verbal. Hay estudios que hablan entre el 75 y 93% de nuestra comunicación es no verbal. Bueno, la pantalla cercena mucho de eso. Entonces, por eso ahora se recomienda a los profesores universitarios que estereotipen este lenguaje de las manos, las cejas, los ojos, porque eso también enriquece la comunicación y baja los índices de esta, ¿cómo se llama?, de los canales de comunicación que se copan y que nos dejan bastante exhaustos. Debo decirles también que ese mal de Zoom afecta más a las mujeres que a los hombres, por decirle algo, para que ustedes tengan en cuenta cuando tengan que persuadir y ser tribunal más femenino. Hacer más pausas es necesario. Otro elemento que es muy importante, creo yo, Felipe, es la presentación de las pruebas. Con sorpresa, para muchos jueces hemos visto que los intervinientes han aprendido a ocupar rápidamente, ha tenido una curva de aprendizaje muy, muy leve, la presentación de documentos a través de compartir pantalla, como decía Carmen Gloria. La presentación de documentos, de fotografías, etc. Y de hecho, la ritualidad que tenemos para los documentos está la lectura resumida o íntegra, ahora se reemplazó por compartir pantalla. Es medio chistoso porque antes nadie pensaba en mostrar la carta,
Y ahora todos están, no, yo quiero compartir pantalla para mostrar la carta o para mostrar lo que sea. Y se angustian mucho cuando esto no le resulta. Muchos fiscales, muchos defensores he visto que asistido por sus hijos que están en casa, que le dicen, oye, yo te ayudo papá a compartir, qué sé yo, sé que ahí están de asistentes. Pero resulta que desde mi punto de vista, si bien a nosotros nos gusta verlo y se ve muy bien, qué sé yo, la ley no ha cambiado y sigue siendo la forma de introducir esos documentos por lectura resumida o lectura íntegra. Vale decir, no tengo que rebanarme el seso con tratar de compartir pantalla, basta con leer. Y a veces eso es tan crudo como, oye, necesito compartir pantalla y no lo puedo hacer para leer el extracto de afiliación sin antecedente del imputado. Entonces yo los miro y digo, bueno, pero si no tiene antecedentes, ¿qué me va a compartir pantalla vieja? No es necesario que haga todo este espectáculo para forzarse a tratar de hacer cosas. Entonces, brindar la prueba documental y que después más adelante a lo mejor puedo tener tiempo para mostrarle algunos tips, ha sido ahí todo un desafío que lo han abordado bien, sin embargo, se puede sacar todavía mucha punta. ¿Para qué decir? Vamos a hacer, como esto se trata de conversar, Carmen Gloria, que la fiscalía, alguna fiscalía, o por lo menos la que me toca a mí, por un proceso interno, entiendo, presenta aún en Zoom casi toda su fotografía en blanco y negro. No. En blanco y negro. Y eso es en una pantalla, una fotografía muchas veces tomada en un video, fotografías tomadas de noche en blanco y negro. Eso es espantoso. Eso es espantoso. Y eso también hay que mejorarlo entre otros aspectos de litigación, que esto es traer la prueba material y prueba documental a la prueba viva, que son testigos y peritos. Si me permite, Felipe, Sí, Carmen Gloria, adelante. Claro, o sea, por ejemplo, no sé cómo se llama el señor que está como en una biblioteca ahora, sentado con corbata celeste. ¿Cómo se llama usted? Sí, usted. Don Oscar. Don Oscar. Buenas tardes. O buenas noches, porque me está oscuro y buenas noches, así que discúlpeme lo poco formal, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay tips en relación a lo que dice Cristian, en relación a cómo presentarse, que yo no lo estoy cumpliendo en este minuto porque me vine a otro lugar por esta falla, porque también estoy cerca de la falla, pero hay tips que son súper importantes. Por ejemplo, se me olvidó tu nombre, te conozco, alumna, exalumna de la academia. Marta. Martita, la Martita que terminó con felicitaciones el curso, no me acuerdo si fue Hola. Martita. El caballero en este minuto, fíjate, y fíjense, todos los que están mirando, él tiene un marco, como un marco de foto en su persona. ¿Sí? Marta está pegada. Siempre tengan el cuidado cuando están litigando de hacer un marco de foto. Siempre su persona tiene que estar como está Sergio, como está Felipe, como está don Armando, ¿me dijo? Don Oscar. Don Oscar. Don Oscar. Es que tengo más la memoria, no soy abogado. Don Oscar. Se fijan que Don Oscar yo creo que no sabía ese tips, pero primero tiene un marco por detrás, que es un marco de abogado, ¿ya? O un marco serio que yo creo que muy permitido en un juicio oral, ¿cierto? Una biblioteca, ¿cierto? Pero además tiene este encuadre, que evidentemente si estuviera litigando Don Oscar estaría más derecho, pero tiene este encuadre que permite hacer como una fotografía. Y eso hace que yo pueda usar la gesticulación que me hablaba Sergio, ¿cierto? Para que los jueces yo los tenga, porque en definitiva la litigación, como le enseñamos a Marta en las clases, es un tema de seducción, y usando la palabra seducción en el buen sentido de la palabra. Yo tengo que seducir al tribunal con mi teoría del caso. Y eso va en que mi teoría del caso yo me la creo, estoy segura que estoy tratando de probar algo que sé que es verdad, porque cuando hay intervinientes que tienen una teoría del caso y saben que es mentira, se nota, ¿cierto? O que no están seguros de su teoría del caso, ya. Y para seducir, pero aparte de esto, cuando estamos en esto, en Zoom, tenemos que tener este marco. Y, por ejemplo, fíjese al magistrado cómo está. Fíjese cómo está Don Oscar, pero fíjese cómo está Marta. Marta está muy pegada. Entonces eso puede agotar la visión del tribunal y no te va a poner atención porque te estás viendo tal vez como moviste el labio, etc. En cambio, si uno está así,
y hablas, y estás en tu alegato, y usas tu lenguaje corporal con la mano, no se trata que estemos aleteando, y discúlpeme lo vulgar, pero que quiero que ser práctica en esto por el poco tiempo que tenemos, pero sí dar énfasis. Y ahora tenemos la ventaja que el énfasis no solo lo damos con nuestro tono de voz, sino que también lo damos con nuestra gesticulación. Otro tips importante que tenemos que aprender, que cuesta mucho, creo que no lo he usado hoy día, es que a pesar de que tenemos todo este auditorio, yo siento que le estoy hablando a don Oscar y tiendo a mirar a la pantalla de don Oscar. Si todo la gente que me está viendo, por ejemplo, don Oscar es un juez, y yo le quiero transmitir a él una idea, lo quiero seducir con mi teoría del caso, ¿cierto? Yo no tengo que mirar en la pantalla a don Oscar, yo tengo que mirar a la cámara, al puntito de la cámara, y ahí don Oscar va a ver que lo estoy viendo a él. Hagamos la prueba, don Oscar. Yo ahora lo estoy mirando directamente a usted porque quiero hablarle a usted. Y ahora estoy mirando a la pantalla y quiero seguirle hablando a usted. ¿Cuándo usted siente que yo le estoy hablando a usted? No lo escucho, don Oscar. No tiene el audio. Cuando se siente así frente a la pantalla, Cuando miro la cámara. Entonces, saca la cámara. ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, son cuestiones tecnológicas que como litigante me ha tocado aprender y no es fácil, porque si yo le quiero hablar a los magistrados, ¿qué tiendo? A ver su fotito, su rostro, y tiendo a mirar eso, como lo miré a usted al principio, pero ahí el receptor de mi comunicación visual, que aquí cobra una relevancia pero brutal, realmente importante, no siente que lo estoy mirando a él, no me está mirando mi cara, no lo estoy seduciendo, en el buen sentido de la palabra, tengo que mirar el puntito verde o la luz, o hay diferentes computadores, pero donde está la cámara tengo que mirar. Y cuesta, cuando yo estoy tratando de darle una idea a unas personas que yo estoy viendo físicamente, no mirarla a ellas, sino que mirar un puntito. Y es un ejercicio que los litigantes que no están acostumbrados a litigar todos los días por Zoom, tienen que ensayarlo. Tienen que acostumbrarse a saber que estamos hablando a este auditorio, pero mirando la cámara. ¿Sí? Oye, Siguiendo Carmen lo que Gloria, decía Cristian. oye, Carmen Gloria, a propósito, eso, cuando decimos, oye, estos son datos, son tips, no son tan distintos cuando teníamos que hacer esto presencialmente. Y yo lo pongo como ejemplo, que algo que me impresionó de cuando empezamos la reforma, que cuando caía alguien detenido en el control de detención, esa persona, yo trabajábamos con con Carmen Gloria en un tribunal rural, llegaba en muy malas condiciones, muy desasiado, después de muchas horas en comisaría, qué sé yo, y llegaba a esa audiencia. Y luego, cuando hacíamos la audiencia de revisión de esa medida cautelar, tiempo después, el sujeto que me traía el defensor penal público era maravilloso, muy bien peinado, el mejor traje, era otra persona. Y era por instrucción expresa del abogado defensor, tienes que venir lo más presentado posible porque esa imagen tuya también entra a jugar en esto. Y era presencial. No era por Zoom, no era por esto que estamos hablando, era presencial y realmente era algo que tú cuando tenías que decir, decías, oye, este gallo es el mismo que lo tuvimos acá. Esta es la persona que decían parece que no tiene más problemas y resulta que cuando te lo traen decían, no solo no tiene problemas, aquí vengo con todos sus antecedentes sociales, personales, qué sé yo, y además mire quién es, pues, magistrado, mire quién es distinto. Y por eso es que no es tan distinto. La herramienta puede ser distinta, pero el juego de la litigación, de cómo debemos ir a convencer a los jueces con argumentos y con estas otras cosas que son también parte de lo que llamamos ahora habilidades blandas, que es lo que se está queriendo explotar y lo que explota en el fondo también la litigación, las técnicas de litigación. Cómo llegar a convencer, a persuadir con nuestros buenos argumentos, cómo poder comunicarlo de la mejor forma a los jueces que van a tomar la decisión. Efectivamente, claro, tenemos un escenario diferente, pero el fin sigue siendo el mismo, que es persuadir, ¿verdad? Y yo creo que probablemente si uno sigue entendiendo eso, va a encontrar todos los mecanismos en ese escenario distinto para llegar finalmente a persuadir a los jueces que es el trabajo. Y Carmen Gloria, respecto de la preparación, porque esto evidentemente, como igual que en un juicio presencial, pero de distinta manera, requiere de preparación, ¿verdad? Preparación de la litigación, preparación de los testigos,
Tú algo nos contaste que había cambiado en la preparación de los testigos. ¿Cómo ha sido eso? Mira, ha cambiado no solo la preparación, sino que la fase de investigación. O sea, cuando estamos, y más aún todavía, no recibimos público y muchas veces nosotros tenemos que tomar declaraciones y son declaraciones que tienen que ser entendidas ante fiscal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hago? Para dar fe, primero, que esa declaración es efectivamente la que prestó el testigo cuando tomó, por ejemplo, una declaración telefónica. Pensemos que no me conecto por Zoom, la tomo telefónica. ¿Cómo yo puedo dar fe o dar fe a esta declaración? Imagínense, tengo que usarla en un ejercicio de refresca memoria, evidenciar una contradicción en el tribunal, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Entonces, hemos ido creando cosas, muchas veces en Zoom, pero también, ¿qué es lo que hacemos? Transcribimos la declaración, se la mandamos al testigo. Generalmente el testigo no sabe firmar digitalmente. ¿Ya? En la mayoría de los casos, es poco caso en que el testigo sabe mandar de vuelta la declaración con su firma digital. Entonces, ¿qué hace? Da el visto bueno, algunos logran escanear o fotografiar su identidad, y si no dan el visto bueno a la declaración a través de su correo electrónico. Es decir, yo con eso le doy fe tanto a la defensa como al tribunal que este testigo prestó esta declaración, lo que dice acá, a pesar de que no está firmada por él, y además pensemos que un testigo me está declarando a mí A, B, C, y resulta que llega a juicio y por alguna razón dice D, E, F, ¿cierto? Entonces, tengo que tener cierta certeza en esta declaración telefónica que hasta el día de hoy la seguimos tomando. Las presenciales son las menos. Y hemos usado este tipo de declaraciones en juicio y hemos hecho el ejercicio y no ha habido ningún problema. ¿Qué pasa con las declaraciones de los imputados? Que generalmente, en mi caso, están privados de libertad. Se toman desde Gendarmería, el defensor comparece en el Zoom, ¿ya? Está el Zoom grabado, pero además yo les mando la declaración del defensor para que visto bueno que es efectivamente eso es lo que se vio, eso es lo que se dijo, así se preguntó. ¿Para qué? Porque tenemos que tratar de facilitar la cosa en el tribunal. Y si necesitamos hacer este ejercicio de refresca memoria, evidenciar contradicciones, es ideal tenerlo por escrito, sin perjuicio que yo tengo que ver estratégicamente. Si este imputado me dijo una cosa y está mintiendo en juicio, por Dios que va a ser mucho más potente que el juez lo vea en video diciendo una cosa distinta a la que me está diciendo hoy día. Esa decisión hay que tomarla estratégicamente como vaya el juicio. ¿Se fijan? Eso va en la investigación. ¿Qué pasa con la preparación del juicio? Ahí viene claramente, y eso yo lo he sabido, en la unidad que yo dirigía jamás pasaba, o sea, nosotros ahí exigíamos la fotografía a color, particularmente ahora, en Zoom. La preparación del juicio implica y son temas súper como domésticos, pero la idea de hoy día es ser doméstica, ¿ya? Es contarle cómo arreglamos esto, cómo hacen ustedes cuando sean creyentes o defensores y tienen prueba propia para presentar su prueba. Primero, hay que hacer una carpeta del juicio, donde tienen que estar todas las declaraciones, porque ustedes no saben si van a tener que usar las declaraciones para hacer los determinados ejercicios que no autoriza el Código Procesal Penal. Llámese ver una mentira con la herramienta del 336, ¿cierto? El artículo 336, qué sé yo, lo que sea. Luego tenemos que tener nuestra evidencia material, ¿ya? Nuestra evidencia material a color, nuestro video que puede durar 20 minutos, pero la verdad a mí lo que me interesa mostrar son 10 segundos, tener clara qué pista y qué segundo quiero mostrar, para no estar ahí corriendo para acá, ay, disculpe su señoría, porque eso yo lo veo a cada rato y es vergonzoso. Y pierde el impacto que puede tener mi prueba, ¿ya? En relación a la prueba documental, a mí no me ha tocado ver eso que la presenten compartiendo. Para nada, no, nosotros hacemos la lectura y hay algunas salas que nos piden que después les mandemos los documentos y otras salas no, se quedan solamente con, porque la incorporación en juicio es mediante la lectura, sea resumida o sea íntegra, ¿cierto? Entonces, al menos en nuestro caso que trabajamos con el séptimo oral y el tercer oral, no incorporamos los documentos. Ahora, yo pertenezco a una unidad de juicio de delitos violentos, no sé si en delitos económicos ya la cosa es más compleja, porque eso sí que son juicios complejos cuando tenemos miles y miles de documentos con puros números, qué sé yo. Y una cosa que no se nos puede olvidar, tenemos que ser absolutamente más finos en la litigación. ¿Y a qué me refiero con finos en la litigación? Bueno, en nuestras clases en la academia, en la parte teórica y también en la parte práctica, y Marta lo aprendió muy bien,
tratamos de traspasarle a través de la experiencia, porque les digo, o sea, hey, yo cuando empecé a litigar también lo hacía porque pensaba que era lo correcto. Y después algunos jueces me dijeron, Carmelita, eso no es lo correcto. ¿A qué voy? No todo lo que en derecho corresponde objetar, un buen litigante lo tiene que objetar, ¿cierto? Porque yo solo tengo que objetar lo que legalmente corresponde objetar, pero que me haga daño. No tengo que estar interrumpiendo el juicio cada rato. Y esto siempre ha sido igual, ¿cierto? Magistrado que aburre cuando uno... Mire, pensemos que yo soy el fiscal, disculpe que siempre hable el defensor porque estoy metida en ese rol, ¿ya? Pensemos que el defensor hace muchas preguntas impertinentes. Claro, legalmente yo podría esa impertinencia reconducirla a una causal de objeción y la objeto, y la objeto, y la objeto, y la objeto. Pero resulta que estas preguntas impertinentes no me están haciendo ningún daño. De hecho, le están haciendo daño a él porque ya está quedando como mal litigante ante el tribunal, ya está aburriendo él al tribunal. Pero si yo, conforme a derecho, me pongo a objetar todo, aburro y canso al tribunal por las interrupciones. Imagínense cómo cobra importancia esa regla de la fineza de la litigación en Zoom o por vía telemática. Es decir, tenemos que tener muy claro cuáles son las causales de objeción, cómo fundarlas y cuándo las voy a usar. No siempre cuando corresponden tengo que usarlas, solo cuando me hagan daño. Porque si no, canso al tribunal, porque acuérdense que el tribunal se tiene que separar, se tiene que juntar, tiene que interrumpir, ya no resuelven ahí mismo, porque muchas veces el tribunal apaga lo que les decía al principio, corta el micrófono, resuelve. Ahora no, muchas veces se tienen que whatsappear o irse a sala privada. Y estoy objetando por algo que no me hace ningún daño. Yo me estoy haciendo daño al final con eso. No sé si me logro explicar. Perfecto. Y Carmen Gloria y Cristian, para los dos, y les aviso a todos los que nos están acompañando que en breves minutos más vamos a abrir un espacio para hacer preguntas. Así que si tienen alguna pregunta pensada, en 5 minutos más vamos a abrir el espacio para conversar. Carmen Gloria y Cristian, ¿hay en el trabajo de cada una de sus instituciones, Carmen Gloria el Ministerio Público, Cristian el Poder Judicial, alguna facilitación de herramientas especiales para litigar remotamente? ¿O ustedes han tenido que echar mano de la tecnología existente, común, que usamos cotidianamente? Parte tú, Cristian, porque para no hablar tanto yo, si no me van a decir la buena para hablar. Pero es que el Felipe nos quiere aquí que echemos al agua a los jefes, pues. Eh, la verdad es que nos hemos arreglado en general con nuestras propias herramientas, sin perjuicio de eso. Después voy a sacar, a ver si puedo sacarle el fondo azul aquí para que ustedes vean el estudio de televisión que finalmente me construyó a lo largo de estos meses. Pero sí, yo, en defensa de que yo digo que a nosotros nos falta mucho todavía. Como instituciones públicas, nosotros no pensamos mucho en cómo, en las mejores herramientas para desarrollar nuestra labor. Porque además no pensamos que esta iba a ser la forma. Porque yo hoy día les digo, tenemos juicios largos por delante de mi tribunal, juicios muy grandes, muy largos. Entonces, digo, oye, esos jueces debieran tener mínimamente pedir a nuestra jefatura que ellos tengan al menos doble pantalla. La doble pantalla soluciona muchísimas cosas. ¿Para qué decir que ver un video en una pantalla de 15 pulgadas, que puede ser la de un notebook, ves bastante poco? Pero si tú eres capaz de tener una pantalla que es la adaptación de tu televisor, cuando lo estás haciendo con medios caseros, o que te lo proporcione el espacio de trabajo, es mucho mejor. ¿Para qué decirles que en general se usan esto en doble pantalla? Y esto ya lo usamos, no son cosas tan terribles. O sea, yo me recuerdo de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, la Secretaría Criminal, al tener digitalizadas las materias, en otros ramos, tenían todos los funcionarios y la secretaria de la Corte tenían doble pantalla. No es una cosa asombrosa, si es tener un brazo y donde podamos afirmar dos pantallas y tener esa facilidad, y eso lo podemos hacer. Claro que nos tienen que enseñar cómo.
O sea, el Zoom también te permite trabajar en doble pantalla y tener a los participantes en una y en otra a los documentos que se están exhibiendo o los videos que se están exhibiendo. Entonces nos falta más capacitación y eso yo le reclamaría a mi poder judicial, de que tenemos que ponerle ahí más énfasis, que nos falta, falta ahí que nos entreguen más herramientas. Yo les digo, desde cosas que son bien domésticas, pero que son bien decididoras. Nos reclamaba por ahí en un curso el profesor Riego, y con toda razón, que ver la pantalla de un juicio no es muy distinto al conversatorio que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Y tenemos muchas fotos y qué sé yo, y de repente los jueces un juez aparece en la esquina, dentro de 20 participantes, el otro aparece en medio, el otro aparece primero, y nadie se ha preguntado mucho, ¿y por qué pasa eso? ¿Dónde está el tribunal? ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está el defensor, el imputado? Es un desorden visual. Y la verdad es que eso no tiene otra explicación que la herramienta que estamos utilizando ordena las posiciones de acuerdo a los nombres, de acuerdo a cómo entraste a la videoconferencia, pero que eso es configurable. O sea, Ujú. hoy, el que organiza la sala puede colocar a Felipe primero, a mí segundo, a la Carmen Gloria tercero, de manera fija todo el juicio. O sea, podemos tener perfectamente el lugar de los jueces, el lugar del fiscal, el lugar del defensor, como lo teníamos en la sala presencial, pero como no sabemos, no lo ocupamos simplemente. Ujú. Y que mejorarían en mucho la comunicación entre nosotros. Hay que decirle en la audiencia, cuando son muchas audiencias pequeñas, y me imagino que en garantía también tienen mucho ese problema. Entonces, nos falta más colaboración, pero muchas veces, Felipe, es porque nosotros no sabemos pedirla, no sabemos qué hay y no sabemos pedirla, estas herramientas de trabajo. Ahora, fíjate, Cristian y Carmen Gloria, voy al tiro contigo, cómo eso también demuestra lo impresionante que ha sido el uso de la tecnología que ya existía. O sea, no hemos tenido ni ninguna capacitación especial, ni tampoco ninguna herramienta específica para hacer audiencias telemáticas, sino que estamos Ujú. usando lo que todas las personas usan para sus reuniones en la oficina, en el trabajo, en el colegio, digamos, ¿verdad? Y esa tecnología estaba ya disponible antes de la pandemia y se podía usar y se podían hacer audiencias y no lo hacíamos. Digamos, yo participé el año antepasado en un proceso penal que tenía lugar en el sur de Chile, en un lugar muy remoto, y concurrir a la audiencia cada vez que se citaba durante la investigación era tremendamente caro, complejo. De hecho, nuestro representado incluso no era chileno, tenía que viajar desde fuera de Chile para llegar a Santiago y partir después lejos, ¿verdad? Y realizamos 3 o 4 audiencias remotamente con el sistema que existía en ese momento en el Poder Judicial para hacerlo. Y era 1000 veces peor que esto que estamos haciendo ahora por Zoom. Ujú. O sea, esto nos obligó de alguna manera también a usar la mejor tecnología disponible comercialmente, que es muchísimo mejor que lo que venía avanzando muy lento, ¿verdad? Y nos adelantamos probablemente entonces en unos 15 años a lo que el Poder Judicial y el sistema legal, que en general es tan lento, ¿verdad? A hacer lo que ya podía hacer, ¿cierto? Es bien impresionante entonces cómo con herramientas bastante brutas Sí, hemos logrado hacer lo que hemos hecho, ¿cierto? yo Carmen te, Gloria, yo te cuento perdón, que Cristian, sí. sí, déjame darte 2 puntos de eso nomás un segundo. Fíjate que yo sufría, una de las tonteras que sufría en la litigación, sufría porque las videoconferencias las teníamos antes, pero con un equipo de videoconferencias que traía el Ministerio Público a los tribunales. Luego, el Ministerio Público era el único que podía tener testigos de lejos. La defensa no podía porque no tenía los mismos equipos. Y tenía que rogarle al Ministerio Público, por favor, y no lo podían hacer. Y yo decía, oye, pero si podemos hacerlo por Skype, el otro, no, es que eso no es posible. No es posible la videoconferencia, no es posible. Y el segundo punto nomás es que los gringos, las empresas gringas, hoy día, decían, por fin nos digitalizamos. ¿Y quién lo consiguió? Decían el CTO, el jefe de informática, el jefe de, qué sé yo, el CEO, qué sé yo. No, el coronavirus. Eso es, Carmen Gloria.
Bueno, en mi caso, mi experiencia es por el rol que ocupo y en el lugar en que estoy. Como les decía Felipe, yo estoy en una unidad especializada en litigación. O sea, nos dedicamos, se creó hace 2 años y medio para litigar. Por lo tanto, han tenido bastante preocupación en nuestra unidad. En general, todos los fiscales que litigamos en esta unidad vamos a la oficina, ¿ya? No corremos riesgos de que se nos caiga la línea, qué sé yo. Obviamente nos pusieron cámaras, buenos parlantes, tenemos en algunos casos tenemos doble pantalla, y en mi caso yo tuve la suerte de ser capacitada, y por eso le doy tips que yo jamás se me hubiese ocurrido el hecho del marco de fotos, y miles, mirar la cámara, qué sé yo, pero yo lo que creo que en eso estoy súper de acuerdo con Sergio, falta que las instituciones todavía entreguen fondos, falta mucho eso, porque y yo creo que también, y no es justificar las instituciones ni mucho menos, no va por ahí, porque me pasa a mí también, y le pasa en los colegios, pasa en todos lados. Esto llegó, nadie pensó que iba a ser tan tremendo, nadie pensó que iba a durar tanto, y nadie se imaginó lo que iba a ser la vida por teleconferencia. De hecho, la otra vez veía un reportaje y decía, estos monos animados que eran de mi época, no voy a decir la edad, pero hace bastantes años atrás, donde una marciana se contacta, ya, no se rían pues, ¿por qué se ríen? Eso es maldad, pues yo estoy siendo simpática y ustedes se ríen. Pero en definitiva, pasaba, no sé si ustedes lo vieron, yo creo que varios vieron esos monos de acá, pero era un mono animado de unos marcianos donde la dueña de casa hablaba con su mamá a través de la tele. Y era una cuestión como de mono animado, o sea, y resulta que ahora nosotros estamos así. Es esa la realidad. Los supersónicos se Los llaman. supersónicos, ¿ven? Ya. Entonces no soy la única de 40 y tantos ya. Pero en definitiva, ¿a dónde voy? Yo he conversado, y esto le pasa a muchos abogados privados, ¿ya? Porque los abogados de la Defensoría Penal Pública tienen su jurisdicción en Santiago, en determinada parte, los que yo conozco, ¿cierto? En determinada zona. Pero los defensores penales privados me han dicho, mira, fíjate que para mí, esto del Zoom, de las teleaudiencias, ha sido una ventaja. Porque resulta que antes yo no podía defender a la vez a un cliente en Punta Arenas y a un cliente en Santiago. Y resulta que si a mí me fijan una audiencia en Punta Arenas a las 9, la puedo tomar y puedo tomar una audiencia a las 1 en Santiago. Cuestión que era inimaginable. Entonces, económicamente, para poder aceptar una cartera determinada de clientes, ya mi espacio se abrió. Porque muchas veces yo tenía mis abogados en distintas regiones donde si un cliente mío me decía, ¿sabes qué? Tengo a mi sobrino que tiene problemas en Punta Arenas y todo, yo tenía a mi colega que le derivaba el caso porque yo sabía que era imposible que pudiese viajar y sostener una buena defensa. Ahora no, ahora lo pienso. Y no lo pienso tanto, porque sí lo puedo defender. ¿Se fijan o no? Entonces, esa es una gran ventaja que yo veo. Y efectivamente yo creo que a las instituciones les falta sentarse a conversar, porque, como decíamos al principio, no hemos hablado temas de fondo, las discusiones de fondo de esto de la audiencia vía telemática y más aún los juicios orales vía telemática, y me imagino en todas las jurisdicciones, civil, familia, laboral, pero tienen que sentarse a ver, ¿esto se va a quedar? Y si se va a quedar, hay que hacerlo de la mejor forma. Y eso parte por no solo una inyección de recursos informáticos, que es necesarísimo, o sea, necesitan todos los litigantes tener una doble pantalla para ver bien, para demostrar bien, para leer bien la carpeta digital. Necesitamos capacitación, porque necesitamos acostumbrarnos a olvidarnos de elogiar y acostumbrarnos a la digitalización, a saber usar las herramientas que existen y son variadas para subrayar en vez del pósito, en vez del papelito amarillo, o el poner la regla o el lápiz Bic. Tenemos que olvidarnos del lápiz Bic. Desgraciadamente para mí el lápiz Bic es mejor que cualquier lápiz, incluso el de la montaña. Pero tengo que olvidarme, y he tenido que acostumbrarme a olvidarme de él y a jugar más con el ratón y subrayar con él y marcar con él. Y es un proceso que, aunque parezca casi obvio, casi muy doméstico que se nos cuente en este conversatorio, es importante tenerlo presente. Entonces yo creo que esa inyección que hace falta va a venir una vez que se nos tranquilice la pandemia, vayamos a embajada, que espero que sea pronto, y empiecen a ver las ventajas.
las ventajas medioambientales, las ventajas en tiempo, la ventaja en recursos humanos, la ventaja en costos, que también hay desventajas. ¿Qué audiencias sí? ¿Qué audiencias no? Y también el costo que implica, y esto ya es un tema que tal vez excede el tema del derecho, pero se los planteo para que lo piensen, porque es una cuestión que a mí me ha hecho pensar mucho, que el costo social, de la falta de sociabilidad, claro, porque ahora podemos tener los recesos y todo, pero antes en el receso yo me iba a tomar el cafecito con el defensor, y nos reíamos, le decía, oye, la pregunta tonta que hiciste, o me dice, no, los jueces te están mirando feo, porque así se litiga, o sea, los buenos litigantes litigan y pelean en el estrado, pero pueden ir a tomarse un café mientras en el receso. Y ese es un costo de esto. No sé si me logro expresar con esa idea. El cafecito del receso. Ese es un costo de la teleconferencia. ¿Sí? Bien, muchas gracias Carmen Gloria y Cristian por compartir con nosotros su experiencia. Esto es tremendamente valioso, ¿verdad? Que no todos hemos tenido la misma experiencia litigando en juicios, en los mismos juicios, en las mismas materias. Así que tener su visión, esta imagen que nos han hecho de cómo ha sido para ustedes litigar durante todo este tiempo es tremendamente útil, además, obviamente, de todos los consejos que nos han dado de cómo enfrentarlo de mejor manera, ¿verdad? Vamos ahora a abrir un espacio para preguntas, comentarios de todos los colegas que nos acompañan, así que en este momento yo abro la palabra, el que quiera hacer alguna pregunta o comentario puede apretar el signo de levantar la mano y podemos darle la palabra para hacer una pregunta. Adelante. Muy bien. Patricio. Patricio Rosende tiene una pregunta. Voy a pedirle que active su audio. Adelante. ¿Está sin audio, Patricio? Ahí. Sí, perdona, sí. Más de un año en esta cosa y todavía se olvida uno prender el... Sí. Mira, yo quería, bueno, primero agradecer la experiencia que nos comparten tanto Cristian como Carmen Gloria. Sin duda, todos hemos vivido experiencias muy distintas y muy similares también en muchos sentidos. A mí me sorprendió, sí, un poco, no obstante que estoy de acuerdo con ustedes, porque tanto Cristian como Carmen Gloria, y yo lo he conversado también con un par de ministros de la Corte, en que hay, no sé si conformidad, diríamos, pero hay una convicción de que este sistema llegó para quedarse. Y yo creo que eso es así. Y vamos a tener que ir cada vez más acostumbrándonos a litigar, diríamos, a través de la pantalla, lo que para mí, en lo personal, es horrible. A mí me parece que perder la inmediación que genera la sala del tribunal o la adrenalina que genera ir a litigar a una sala, a un tribunal o a una sala en una corte, es completamente distinta a la que se produce, diríamos, a través de la pantalla. Y por eso yo creo que sí hay muchas cosas que corregir y que mejorar, porque la mayoría de los tribunales funciona a través de Zoom, sí, pero la corte funciona a través de Webex. Entonces hay que tener varios dispositivos, diríamos, instalados en el computador para... El otro día me tocó una por Meet, eso no lo había, yo no lo conocía. Entonces, pero son todos igual, son todos muy parecidos, ¿no? No tiene gran dificultad. Pero claro, son plataformas distintas, hay que tenerlas instaladas en el computador y eso genera algún grado de incerteza, ¿no? Pero lo que quería preguntarle a los dos que son más, que tienen más experiencia, diríamos, en tema de audiencia, ¿no les parece a ustedes que la pérdida que se produce en la inmediación en el tribunal entre el abogado y el juez es una pérdida que es compleja para la defensa de los derechos de los intervinientes? ¿Qué parte, Cristian? No sé. ¿Te parezca qué parte yo? Porque Si tú eres el quieres, juez. sí, por ¿Sí? supuesto. Tú eres el juez, Adelante, en adelante. definitiva, el que va a definir este problema va a ser el juez. Ahora, yo distinguiría en esto, tú usaste dos palabras, inmediación y adrenalina. Y ojo que también
en algún minuto expliqué que yo creo que cuando se empiece a conversar qué debería quedarse y qué no, porque yo estoy de acuerdo con que se quede el sistema para ciertas audiencias, pero para ciertas audiencias no. Y no porque crea que hay un problema de inmediación. Me explico. Yo no creo, por la experiencia que he tenido en todos los juicios, incluso las discusiones previas que hacíamos, yo no creo que se pierda el principio de inmediación que me exige en materia penal la litigación y las garantías del imputado. Y en lo que he visto en la práctica, no se pierde. Me explico. El juez me ve a mí, ustedes me ven a mí hablando, ustedes pueden ver mi gesticulación y pueden entender en forma directa, sin un espacio de latencia, lo que yo estoy diciendo en este minisegundo, sí. Ustedes me ven gesticular, ustedes me ven hablar, ustedes me escuchan y el magistrado me puede hacer preguntas, ¿cierto? Y se puede objetar, etc. Yo creo que la inmediación aquí no se pierde. Sí se pierde la adrenalina de la litigación en algunos casos. En algunos casos, ¿ya? Porque hemos tenido juicios, videoconferencias que han sido, pero de un nivel de litigación de todos lados impresionante, muy buenos. Pero efectivamente yo comparto contigo, si tú me preguntas una opinión personal, no por un tema de vulneración de garantías, ¿ya? Creo que no se han vulnerado las garantías, al menos en los juicios que yo he estado, para nada. Por un tema de, ¿cómo lo podría llamar? Y esto lo digo en un ámbito académico. Si tú me preguntaras, yo tuviese en la comisión que tuviese que resolver, ¿se queda el sistema o no se queda? Se quede. ¿Se queda en qué? Y me refiero solo al área penal que conozco, por favor. Que se quede en audiencias de discusión de 18.216, en audiencia de discusión de prisión preventiva, en audiencia de aumento de plazo y todo. Pero en la audiencia de juicio oral propiamente tal, yo optaría por los juicios presenciales, pero no porque crea que se vulneran ningún principio del imputado, ninguna garantía tampoco de la víctima, porque la víctima también tiene su garantía, etcétera, ¿ya? Sino que es por el tema de la expresión, la oralidad, la adrenalina, el contacto, el cara a cara, como le dicen los gringos, el face to face. Es un tema de ser abogado. Y que nosotros estamos educados así, ser abogados, el litigar, quizás mucho, a mí me pasó. Yo quise ser abogado porque yo veía películas donde el abogado litigaba y se paraba, y eso era para mí ser abogado. ¿Se fijan o no? Pero ojo, ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Yo no sé qué va a pasar con las nuevas generaciones que nacieron con el teléfono celular. Entonces, al menos mi respuesta es esa. Yo no sé qué pasará con el magistrado en relación a la inmediación. Yo creo que no se pierde y no se vulnera ninguna garantía. Yo creo que se pierden cosas. No es lo mismo, como decía, no es lo mismo la educación presencial que a través de la videoconferencia. Sin embargo, creo que vamos a tener que aprender a convivir. Y vamos a tener audiencias a partir de pronto, yo creo, presenciales nuevamente, pero donde vamos a tener que convivir con soluciones donde mezclen las dos. Yo le contaba a Felipe hace unos días o hace una semana, ya estamos en un metido de cabeza en tratar de conseguir mejores condiciones para, comillas, salas híbridas, donde tengamos gente en la sala de audiencias y gente fuera, por el tema de aforo, y donde vamos a convivir en los dos mundos. Tal vez sea algún testigo que necesitamos que esté fuera, o sea, brindar videoconferencias mucho más flexibles y fáciles como era antes, a lo que era antes. Y con eso nos estamos quedando con parte de esto nuevo. Tal vez haya algún interviniente que no pueda ir. Yo me imagino, y esto yo, pensamiento muy alto nomás, un juicio de estos mega juicios donde tenemos 30 imputados. ¿Es necesario que estén los 30 imputados durante meses ahí sentados en nuestra sala de audiencia? ¿O bastaría que ellos pudieran, a lo mejor no todos los días, pero parte de esa semana y de esos meses, conectados a través de videoconferencia con su abogado, con el tribunal? Porque un juicio, como la persecución penal en sí misma, es una carga. Es una carga, y tener a una persona ahí pendiente de eso es dejarlo sin trabajar en muchas ocasiones, aunque esté en libertad. Pero si tiene que estar todos los días yendo a audiencia de tanto a tanto y qué sé yo, entonces con esto digo que por eso no solo la flexibilidad ahora, sino es la flexibilidad a futuro también debemos tener. Y también ahí quiero darle otra vuelta de tuerca a lo que tú decías.
Mire, yo creo que a los abogados en general no hace mucha falta la presencialidad para otros temas también, y no solo para litigar, ya que nos enseñan en las universidades tanto a litigar. Oye, hay buenas instancias y debiéramos tomar estas oportunidades para, una vez que renuevemos este tema presencial, busquemos más los acuerdos, busquemos más sistemas más modernos como en otros países donde el juez pueda invitar de verdad a conciliaciones efectivas, en donde conversemos entre las partes antes de iniciar, no en cuando vamos a la prueba o cuando estamos al borde de la sentencia, de inmediato, con la presentación de la demanda, eh, donde el juez no tenga miedo a ser horizontal y sentarse en una mesa redonda con los intervinientes y preguntarle cómo estamos para este juicio. ¿Es necesario llegar a juicio o hay otras posibilidades? ¿Es necesario que usted me presente una lista de 100 testigos o este juicio por arriendo? ¿Me basta con que vengan los recibos y los contratos si eso es lo discutido? O sea, hay todavía cosas que debemos, o sea, yo creo que no vamos a volver a lo de antes, que vamos a arrastrar muchas de estas cosas para bien. Eso. Déjenme agregar a lo que han dicho un par de cosas antes de ir a la pregunta de Miguel, que también levantó la mano. Miguel, no te preocupes, ya viene el espacio. Que vamos a conversar en la academia, vamos a invitarlos a otros conversatorios donde vamos a ir tratando también estas otras facetas, ¿verdad? Una cosa es cuál es la experiencia que hemos tenido y qué consejos podemos obtener de los que han tenido harta experiencia para mejorar nuestra litigación por Zoom. Pero evidentemente si esto se va a mantener en el tiempo, tenemos que conversar también de los problemas que esto significa para efectos de las garantías que tienen que ser respetadas en el proceso judicial, ¿verdad? Y claro, ya vamos a tener que hacer una distinción entre qué es lo que pasa en materia penal y si eso es distinto de lo que ocurre en materia laboral o de familia, ¿verdad? Es una conversación que tenemos que tener y esto no está resuelto en ninguna parte. Por una parte, en Estados Unidos no hay juicios en materia penal por Zoom, sí juicios civiles, ¿cierto? Pero en el otro lado del mundo, en Singapur, ya han condenado a varias personas a pena de muerte en juicio por Zoom, ¿cierto? Y entonces tenemos de todo, nosotros estamos en este minuto un poco en el medio, ¿cierto? Y todos, por supuesto, encontrando soluciones, pero una vez que se acabe la cuarentena, la emergencia, efectivamente esto se va a quedar en algo y ahí tendremos que discutir en qué, ¿verdad? Y obviamente el tema de las garantías va a ser un elemento central que vamos a volver a conversar. Nos vamos a concentrar en esa conversación que da, ¿verdad? Más que para una conversación completa de una hora, solo con esos temas, ¿cierto? Y por lo menos, si no más. Bien, Miguel, tiene la mano arriba. Puedes preguntar, Miguel, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, quiero preguntar y comentar algunas cosas que son puramente prácticas. Bueno, primero que todo señalar que el sistema, obviamente que nos ha beneficiado bastante a todos, nos ha permitido tomar audiencias a lo largo de todo Chile y eso ha sido una ventaja innegable, poder tomar audiencias incluso dentro de Santiago, en diferentes tribunales, en diferentes materias, y eso es una tremenda ventaja para el ejercicio de la profesión. Pero sin embargo, se han presentado algunas cosas prácticas que me gustaría que las pudiesen comentar de acuerdo a ustedes con su experiencia también. En cuanto a la inmediación y el sistema y los problemas con Internet, ocurrió en varias audiencias, por ejemplo, que como hay problemas de conexión de Internet, el magistrado dice, sabes que tengo problemas con mi internet, me voy a desconectar la cámara. Entonces, se desconecta la cámara y queda una imagen y la audiencia se desarrolla sin la imagen del magistrado. Entonces no sabemos si nos están prestando atención y claramente eso es una vulneración, en mi apreciación, al principio de mediación, pero uno como litigante muchas veces no anda cuestionando todo, pero creo que eso es un aspecto que se debe mejorar. Lo otro es una pregunta respecto a cómo podemos mejorar la comunicación privada entre los testigos. Creo que eso es una parte que sí se puede mejorar, porque evidentemente se produce intervención. De hecho, conozco historias, nosotros como abogados
comentamos, nos contamos nuestra experiencia y ahí salen algunas historias muy insólitas de cómo se interviene en la declaración del testigo. Y lo último, respecto de si el sistema llega para quedarse, la verdad es que lo que también se debería mejorar y unificar es cómo nos conectamos a la audiencia, porque la verdad es que se presentan algunos problemas prácticos, por ejemplo, que algunos tribunales dan el ID de la reunión en una resolución, otros dan un link para conectarse y ahí los cita a una agenda del tribunal, otros los mandan el mismo día, y eso a los litigantes nos pone nerviosos. Por supuesto que puede afectar, si de hecho me ha pasado también que estaba a punto de perder la defensa porque no conseguía el ID para conectarse. Y lo que planteaba el colega recién, de que hay algunos tribunales que no solamente trabajan con Zoom, el sistema de la Corte de Apelaciones. Esas son esas tres cosas respecto a la inmediación, la comunicación con los testigos y cómo podemos mejorar esa parte también de los datos para conectarnos a la audiencia. ¿Qué parte, Cristian? Déjame ir a lo primero nada más de la inmediación. Bueno, yo fuera interviniente, le aseguro que reclamaría que el juez no esté en pantalla. Porque como tú bien dices, ¿me estará prestando atención a lo que yo estoy diciendo? Y entiendo, es bien incómodo para los intervinientes y sobre todo en este momento poder levantar algún tipo de reclamo, pero eso no debiera acontecer. Haremos una pausa para que se recupere la internet, todo eso, o veremos otra manera. Y si no se puede hacer nomás la audiencia y veremos en otra instancia, pero no podemos estar a ciegas. Eso no, creo que no es digno para litigar así de frente. En relación a ese primer punto, no sé por qué en este computador no me aparece el nombre cuando nos está hablando la persona. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Miguel Ángel. Miguel Ángel. En relación al primer punto, totalmente de acuerdo con el magistrado Cristian. A ver, mire, yo trabajo con 2 tribunales orales, no me interesa saber los tribunales, por favor. 2 tribunales orales, 4 tribunales de garantía. Jamás me ha pasado una cosa así. Me pasara una cosa aquí, así, yo incidento. Yo no continúo la audiencia. Porque yo creo que ahí se afecta el principio de inmediación. Absolutamente. O sea, eso es, me parece, por decirlo de alguna manera, no quiero saber tribunal, no quiero saber magistrado. Te digo, mi experiencia, en 4 tribunales de garantía, 2 top, muchas salas, nunca me ha pasado eso. Yo creo que es una falta de respeto. Así de simple. De cualquier interviniente que esté litigando. Si eso lo hace el defensor porque la conexión está mala, lo hace el fiscal, bueno, pedirá suspensión de audiencia, 9 días y hora, qué sé yo. Si puede pasar, si la falta de respeto no es que la conexión me falle, si eso puede pasar. La falta de respeto es pretender, yo como interviniente, intervenir, y valga la redundancia del término, sin que me vean. No, eso es una falta de respeto. Para continuar con tus preguntas, en relación a... Claro, yo creo que cuando yo les dije, una vez que termine la pandemia, yo creo que el sistema judicial, llámese de lo que sea, va a tener que sentarse a conversar, y el sistema legislativo también, y legislar. Tal como hoy día se dice que la resolución judicial que resuelve un escrito debe estar en 24 horas, que el plazo para el auto de apertura del juicio oral debe estar en tanto tiempo, etcétera, yo creo que se va a tener que reglamentar, a lo menos vía reglamento, o a lo menos vía autoacordado, o tal vez legislativamente, qué plataforma utilizar, con qué antelación comunicar el ID, porque efectivamente, yo los 4 tribunales de garantía que tengo, uno, la ID me viene en la resolución inmediatamente. El otro me avisa 10 minutos antes de la hora de mi audiencia, y si la sala está atrasada, yo tengo que esperar hasta que me avisen y estoy súper nerviosa, y eso que tomo 1000 audiencias. ¿Se fijan o no? Entonces, eso no puede ser. Pero eso es porque falta reglamentar, porque todavía las instituciones no se van a poner de acuerdo en reglamentar cosas que no se sabe en la práctica, o sea, con certeza que van a seguir. Esto es un tema de escuela, lo que pensamos, lo que esperamos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta.
Pero como todavía estamos en pandemia, todavía no hay derecho a opción. ¿Cuándo se va a empezar a discutir en serio esto? Cuando ya la pandemia dé paso a volver a lo de antes. Y ahí se va a empezar a discutir la conveniencia o no conveniencia, en qué tipo de audiencia, y ahí se va a tener que reglamentar la uniformidad. Yo creo en la uniformidad, ¿ya? Absolutamente. Tanto de la comunicación de la idea, tanto del sistema o la plataforma, porque no tenemos por qué estar obligados a tener 1000 plataformas distintas. En relación a evitar que los testigos se comuniquen, claro, yo creo que puede haber tenido experiencias malas, etcétera. Yo te hablo desde la experiencia mía. De partida, yo creo mucho en que este es un sistema, el procesal penal, que el que yo conozco, un sistema muy sano. Todavía podemos darnos el lujo de decir que tenemos un sistema judicial, un sistema del Ministerio Público sano, de la Defensoría Penal Pública sana, ¿ya? No creo, no sé, no he visto, y la verdad no lo creo, que los fiscales se presten para dejar que sus testigos se comuniquen o se les sople, ¿ya? Eso lo digo con conocimiento de causa y con mucha experiencia y con mucho conocimiento en muchos juicios orales. O sea, uno preparará a su testigo, que creo que es una obligación del fiscal preparar a un testigo para un juicio oral, que es distinto a inducirlo a decir cosas que no son. Pero permitir que pase eso, no. Y como te digo, o sea, al menos los tribunales que yo trabajo son, pero demasiado exquisitos para regular que el testigo realmente no esté mirando. Y se ha notado, y te digo, me ha pasado muchas veces que los testigos se les olvida y dejan el celular al lado y de repente van y miran para la, y la magistrada dice, ¿qué está mirando? Es que, ¿sabe qué? Me acaba de sonar el celular y me acuerdo que me dijeron que tenía que sacarlo, así que lo estoy apretando para apagarlo. O sea, se nota inmediatamente. Y vienen estos mecanismos, evidentemente yo creo que se pueden crear mecanismos tanto informáticos como de cotidiano o doméstico para evitar la información de un testigo con otro, pero lo que te contaba al inicio, o sea, si son más de 2 funcionarios policiales, no pueden estar en la misma unidad, porque evidentemente si sale uno puede contarle al otro, y si son 2, que yo como interviniente, si yo los voy a presentar, me comprometo a que sea consecutivo, ¿ya? O sea, podemos hacer esos ejercicios mientras tanto. Esa sería la respuesta a tus preguntas de parte mía. Déjame, Carmen Gloria y Cristiana, agregar un elemento. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, como Miguel Ángel dice de historias que he escuchado de cómo, ¿verdad?, los testigos se logra finalmente que intervenir, ¿cierto?, en sus declaraciones. Yo creo que la imaginación del que quiere hacer trampa es mucho mayor, siempre va adelante del que lo quiere parar. Existen unos teleprompters chinos, valen 15 lucas, y te lo ponen adelante de la cámara y no te das cuenta que te están leyendo y no tienes idea. Y tomar el teléfono y mostrar alrededor no ayuda a ver el teleprompter que te ha puesto en la cámara, ¿verdad? Entonces, la verdad que para el que quiera hacer trampa, este es un sistema que lo permite, y ahí hay un problema efectivamente, yo creo, de inmediación que es relevante, no tanto tal vez entre el juez y los litigantes, sino que entre la prueba y todos los demás, incluido obviamente el tribunal, que es importante. Entonces esa pérdida, Pero, Felipe, esta es mi sí. opinión, esa pérdida de la percepción de las condiciones en que se está prestando la declaración es tremendamente importante. Desde mi perspectiva al menos es uno de esos mínimos. Cristian, sí. No, es que solo a propósito de eso, como tú dices, si uno quiere hacer trampa, siempre la va a poder hacer. Yo me río de mis colegas cuando dicen, por favor, haga un paneo, con eso estamos tranquilos. Es para que duermas tranquilo nomás, porque después del paneo puede entrar cualquiera a la sala. Es que yo pido que me comparta pantalla. Bueno, puede compartirla en el momento y después puede abrir otra aplicación igual. No, o sea, es solamente para quitarte los nervios y decir, oh, lo hemos tratado de chequear. Pero la verdad es que esta discusión no es tan distinta, como decía, hace 20 años, cuando empezamos la reforma, fíjense que en los tribunales orales en lo penal, al principio, cuando un juicio duraba más de un día, hubieron tribunales que retuvieron a la gente dentro del edificio para que no se fuera a sus casas y no se comunicaran con los siguientes testigos.
Claro. Comprenderá que eso ya nadie lo hace, ni nadie se le pasa por la cabeza. Y le haremos una buena recomendación, ¿sabe qué? No se puede juntar con las otras personas, no le cuente, pero no tenemos capacidad para hacer Claro. eso. Y además, Felipe, permíteme una cosa, sí, absolutamente. O sea, si yo quiero hacer trampa, la voy a hacer presencial y el ejemplo que pone Cristian es, pero muy latente. Y muchos juicios, o sea, muchos juicios, no todos, pero muchos juicios. Yo creo que hay un porcentaje, no sé, Cristian, yo me atrevería a decir 50 y 50 duran más de un día, ¿ya? Entonces, y puede hacer mucha más trampa, porque te puedes juntar con el testigo y preparar la cuestión, etcétera. Pero también, ojo, recuérdense que en la mayoría de los casos, particularmente los juicios importantes donde regamos penas altas y todo, tenemos una carpeta investigativa con declaraciones o actuaciones de aquel que presta el testimonio, que claro, si el hombre dice, pucha, yo vi porque estaba a 1 metro de distancia que Juan Pérez le apuntó con un arma de fuego, no puede llegar a juicio tan simplemente y decir, ¿sabe qué? Yo estaba a 10 centímetros y ¿sabe qué? No fue Juan Pérez, sino que fue otra persona, pero no me acuerdo quién es. O sea, ¿te fijas o no? Hay también ese control con la carpeta investigativa, con lo que el perito Esa dijo. es la gran salvaguardia, las declaraciones previas, y por eso es tan importante que los abogados las sepan, las conozcan, porque los testigos no se pueden arrancar de esas declaraciones previas, y si se arrancan, tiene todo el derecho abogado a preguntar y repreguntar y decírselo a los jueces, oiga, este señor vino a contar un almanaque y su declaración es de 3 líneas. Exactamente. Entonces, por eso también tenemos ese sistema de control en este minuto, que es un muy buen sistema también, pero evidentemente la trampa se puede hacer siempre. Sí. Claro. Bueno, ojo que evidentemente la contradicción es siempre una herramienta que está al servicio de controlar la calidad de la información, pero también eso está construido sobre la base de ciertos mínimos, ¿verdad? Mínimos como que las declaraciones previas estén bien tomadas, mínimos como, y este era uno de los mínimos en el sistema presencial al menos, que el testigo está declarando al menos en el momento en que se transforma en prueba, ¿cierto? Antes de eso es declaración previa, antes de eso es cualquier cosa. En el momento en que se transforma en un elemento de convicción para el tribunal además percibió con qué calidad, libertad entregó esa información, ¿verdad? Y que es algo que probablemente está en jaque o está en peligro con las... creo que se fue un poco mi señal, ¿no? No. Lo bien estable, ¿verdad? Con los juicios remotos. Pero vamos a conversar sobre eso, vamos a tener de hecho conversaciones específicas sobre esos temas porque como pueden ver, evidentemente son bastante complejas, ¿cierto? Jaime está levantando la mano hace un buen rato y luego Marta y con eso vamos a terminar. Jaime, adelante. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Sí, es una pregunta para Carmen Gloria, que es un poco como la continuación de lo que relataba recién. La situación de testigos que pertenezcan a una misma institución. Carmen Gloria mencionaba que ella se comprometía, o que tú, Carmen Gloria, te comprometías a que fueran declaraciones consecutivas, pero como contraparte, ¿yo puedo exigir eso o solamente queda a criterio de la parte que está presentando el testigo? Mira, al principio, esto fue en base a la experiencia, al principio, y nos pasó en un determinado tribunal con una determinada sala, que hacíamos esta audiencia de factibilidad y decíamos sí, y no se nos había ocurrido, ojo, no es una cuestión de mala fe ni nada, nos pasó perfecto y nos pasó por un problema práctico. Sí, el testigo 1, 2, 3 son funcionarios, voy a inventar la comisaría, de la 19 comisaría de Providencia, por lo tanto van a declarar desde dependencia de la comisaría. Perfecto, el defensor de acuerdo, la fiscal de acuerdo, los magistrados evidentemente son los que dirigen el tema, sí, de acuerdo y todo, pero de repente llegamos al juicio, los 3 ahí, su carnet, presentando el carnet primero al ministro de Fe, que para certificar que ellos son los que son, el paneo, y de repente la magistrada presidenta dijo, ¿saben qué? Yo estuve en la audiencia de factibilidad porque en general en ese tribunal, no sé si pasan todos, pero en ese tribunal se hacía coincidir los jueces que están en la factibilidad, porque no se discutía fondo, se discutía forma, los jueces que están en la factibilidad eran los jueces que tomaban el juicio, ¿ya? O sea, yo estuve en la audiencia de factibilidad,
yo sé que autoricé esto con los otros magistrados, pero necesito sala privada. Y yo, ¿qué pasó? Ya. Y después volvió el magistrado, ¿sabe qué? Aquí hay un problema. Fiscal, pasa esto. Y ahí dijeron, uno de ellos se va a declarar a otro lado, y dos, si van a declarar ahí, tiene que ser consecutivo, o simplemente hacemos un receso para que solo uno se quede en dependencia del tribunal y los otros se vayan a su domicilio y declaren en su domicilio. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Y ahí es cuando nos dimos cuenta en el mismo juicio, no obstante haber hecho la previa audiencia de factibilidad de aquello, que fue muy razonable. Y también, o sea, tuvimos que hacer un receso importante para que los testigos se fueran mientras se quedaba uno declarando, y en ese caso, no me acuerdo, dije ya, perfecto, voy a presentar dos sucesivos y se va el tercero. Y de hecho el tercero ni lo presenté porque era el que había tomado la foto. Ya. Pero en definitiva, si tú me preguntas, como nuestro sistema parte de la buena fe, una cuestión tan obvia como esa, yo no me imagino un fiscal reclamando si un juez te exige eso en presentación Zoom. O sea, no creo que vaya a ser tema. Porque, o sea, yo también me pongo en el lugar de ustedes, de los defensores. Yo no aceptaría que estén en la misma dependencia, que declare un testigo, porque una cosa es la buena fe, otra cosa es ser tonto. Que declare un testigo, que declare otro que está en otro lugar, y después le toque a los otros dos que están en la misma dependencia al que ya declaró. Porque evidentemente, si es una cuestión de naturaleza humana, ni siquiera por ser corrupto, ni mucho menos. ¿Qué te preguntaron? ¿Y qué dijiste? O sea, es como yo creo que es obvio. Entonces, partiendo de la litigación de buena fe, yo como fiscal jamás me pondría una limitación así. Y desde esa experiencia que nos pasó en la unidad de juicios orales, se empezó a ver en la audiencia de factibilidad que no podían declarar más de dos testigos en el mismo lugar físico, y si en el evento que declararan en el mismo lugar físico, el que los presentara, fuese el fiscal, el creyente o el defensor, tenía que decidir si estratégicamente podía o no presentarlos sucesivamente. ¿Ya? Pero es de toda lógica. Y esto sería una cuestión que habría que plantear, digamos, en la factibilidad o en el juicio mismo. En la factibilidad. ¿El problema nació o el problema yo te comento porque acá yo estoy en Puerto Montt y acá el tema es muy distinto a cómo funciona en Santiago. Entonces, en Puerto Montt, que en Santiago fome la cuarentena, en Puerto Montt. Pero bueno, esos son detallitos, pero en definitiva te envidio profundamente, Jorge, Jaime, pero en definitiva, mira, acá en Santiago al menos yo trabajo con dos tribunales, el tercero y el séptimo top, ¿ya? Tribunal Oral en lo Penal. Y en ambos casos se hace esta audiencia de factibilidad para evitar este tipo de discusión en el juicio. El juicio es fondo, ¿cierto? Y como estamos con cosas nuevas, hay que conversarlas previamente. En la audiencia de factibilidad, primero se pregunta ya, tenemos la prueba disponible, y la prueba disponible ¿de qué manera? Vía telemática, ¿desde dónde? Y ahí se plantean estas discusiones. La primera vez que se me planteó a mí esta discusión de que sean sucesivos y que no sean más de dos, porque si no el primero y el tercero podían comunicarse, fue en la audiencia judicial, porque era la primera vez que nos pasaba. Porque generalmente en mi unidad llevamos robos violentos, presentamos dos policías. ¿Les fijáis? Pero fue la primera vez que nos pasó que se planteó y por eso se discutió en el juicio. Pero lo que se hace normalmente acá, en los tribunales que yo trabajo, y entiendo, Cristian, que en todos los tribunales se hace esta audiencia de factibilidad, que es definir cómo van a ser las reglas del juego, en definitiva, en este juicio telemático, que en general son súper comunes, son comunes a los tribunales. No sé si te respondí. Sí, absolutamente. Muy Súper bien. claro. Ya. Envidio, para la otra, ten el paisaje de Puerto Montt, me encanta. Más temprano, tiene que ser. Más temprano. Sí, tenemos que estar. Oye, solo la audiencia de factibilidad, las llamadas a audiencia de factibilidad, se han ido desperfilando un poco y más se han vuelto un poco rituales que ser efectivamente de una factibilidad donde podamos explorar dónde van a estar los testigos, cómo se van a conectar, solucionar problemas.
anticipar, y esto es posible, yo creo que es posible anticipar qué pruebas no voy a contar en el juicio, porque eso también es muy interesante para su desarrollo. Hay algunas chavas de nosotros mismos, de tratar de esconder las cartas cuando el juicio oral es un juicio naturalmente donde yo he mostrado todas mis cartas desde la audiencia de preparación. También está la costumbre, la mala costumbre de presentar unos listados interminables de pruebas que al final yo sé que no los voy a llevar, pero igual los tengo ahí, qué sé yo, por si acaso. No, y un tema Entonces, que se lo he planteado, y esta es la pregunta que yo hago a ustedes, incluido a Cristian y a Felipe, a todos, les hago una pregunta, para que piensen cuando toque la discusión del fondo más que de la forma de esto. ¿Qué pasa si tengo y sobre todo ahora con la migración y con que los chilenos estamos en Colombia, los venezolanos están en Chile, estamos todos revueltos, o sea, yo creo que ya no existe, yo soy de la idea que ya no existen migrantes, existe solo un país que es gigante, porque estamos muy conectados. ¿Qué pasa en pandemia si mi víctima, voy a inventar un país, por inventarlo, es peruana? La pandemia en peruana está terrible, pero ella se puede conectar por Zoom. Ojo, pero está en otro país. Pero se puede conectar por Zoom, igual como se están conectando todos los testigos que están en Santiago de Chile. Ojo, se planteó esa discusión, todavía no se soluciona. ¿Qué pasa ahí? Y ojo, yo he tenido un problema que no puede ir al consulado porque hay cuarentena, que bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Yo he tenido testigos de Perú, trata de personas, y lo han hecho declarar desde la Fiscalía del Perú. ¿Qué sé yo? Así que, eso te digo que se ha hecho. Ya. Se ha hecho. No, y me refiero de la audiencia de factibilidad, y ojo, pero esto es un poquito hilar muy fino, ir muy atrás. Uno de los motivos por cual se ha desperfilado esta audiencia de factibilidad es porque hay un turno de jueces que la toma y hay un turno de fiscal y defensores que van a esa audiencia de factibilidad. Por lo tanto, muchas veces no son ni el fiscal de la causa, ni el defensor de la causa, ni los jueces que van a tomar el juicio. O sea, el interés en hacer algo fino es nulo, desgraciadamente, de parte de todos, porque uno le pregunta más al fiscal y te dice, no, es que esas son las instrucciones, eso venía en la pauta. Le pregunta algo al defensor y dice, no, es que tampoco, es que el colega me dijo que hiciera esto nada más. Y los jueces dicen, bueno, ¿para qué no vamos a hacer mala sangre si nosotros no vamos a estar en el juicio? Entonces, es una oportunidad que se desaprovecha y que yo me pregunto, a lo menos en el juicio oral, ¿necesitamos una audiencia de factibilidad? ¿O necesitamos una coordinación tribunal y más a la parte administrativa con los intervinientes para ver cómo vamos a realizar esa audiencia? Yo me atrevo a decir que es muy dura la resolución de hacer una audiencia con jueces que no dominamos la parte administrativa, que no sabemos de las notificaciones y qué sé yo, y que probablemente nuestras decisiones sean como elefantes en la cristalería. Yo preferiría que esto tuviera una solución mucho más razonable, con el fiscal de la causa, con el defensor de la causa por vía administrativa, y que esto se vaya desarrollando en los días previos al juicio nada más. Pero eso, es opinión personal nada más. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Vamos a terminar ahora con la pregunta de Marta, que estaba pendiente. Marta, adelante. No, yo quería señalar que a mí la inmediación no me parece uno de los problemas tan fundamentales, pero sí me llama la atención, por ejemplo, el principio de publicidad. ¿Cómo ven ustedes que se pudiera solucionar eso? En otro curso que estamos con Cristian, hay un colega de Coyhaique que me llamó la atención, que decía que su tribunal tenía como acceso libre. Eso sería algo que, por ejemplo, a nosotros como abogados de ejercicio libre nos encantaría poder acceder. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Oye, sí, Marta, yo te veía, ¿verdad? Que somos compañeros ahí en el curso del IEJ. Sí, pues a mí es un problema, para mí, el más tormentoso que tenemos hoy día, más que la mediación, es la publicidad. Estamos volviendo a hacer juicio en una caja negra donde nadie sabe lo que estamos haciendo. Y el pilar fundamental de la reforma, la transparencia, las puertas abiertas, lo que muchas veces reclamó la Universidad de Diego Portales, de juzgados con puertas cerradas, lo que reclamó incluso los juzgados de familia y lo sigue reclamando, audiencia a puertas cerradas. Aquí ha pasado eso. Aquí es muy raro que alguien que pueda lograr entrar a una sala si no es que le pregunten y por qué viene, y es pariente de quién,
y de la fiscalía sabe esto, qué sé yo, un montón de cosas, y yo creo que ahí tenemos un grave problema. De hecho, este ha sido el problema de los tribunales alemanes. Los tribunales alemanes no han dado el paso a hacer más audiencias por vía remota por la publicidad, por la falta de publicidad, o sea, un debate constitucional. Tribunales norteamericanos lo han solucionado a través, que yo lo comenté en ese curso, a través de publicar link donde al menos se escucha el audio del juicio. Es cierto, y lo hacen de su página web, y entiendo que hay una previa inscripción para saber quiénes son las personas, pero hay acceso y hay una preocupación. Aquí, la verdad es que en este momento no hay ninguna preocupación de eso, y es más fácil entrar a una audiencia de corte, que entrar a la audiencia de primera instancia. Entonces, eso es algo que tenemos que buscar una solución. Tecnológicamente, las hay desde el momento en que estamos grabando esto. Es tan loco como que estamos haciendo este juicio por Zoom, que lo estamos grabando, y sin embargo las partes y la corte tienen el audio, cuando tenemos el video y podemos ver perfectamente que alguien parece que estuvo leyendo, parece que se contradijo, qué sé yo, pero este material lo guardamos, y lo que manejamos es el audio. Entonces, para mí es un dolor que tenemos que, a nivel de profesores, y eso también acudo, las universidades, el colegio de abogados, los distintos colegios de abogados a través del país, y los intervinientes, tenemos que sentarnos a conversar y buscar soluciones. Claro, yo creo que ahí, totalmente de acuerdo. Publicidad. ¿Es necesaria? Es necesaria. Sin manejarme tanto tecnológicamente, creo que es tan fácil de resolver, y vuelvo con el punto. Todavía nadie ha discutido los temas para reglamentar esto, porque nadie sabe a ciencia cierta cuando tengamos que decidir si esto se queda o no. En la experiencia que me dice, cuando dejan, porque hay algunas salas que en tribunales dejan meterse a la familia, por ejemplo, la señora y todo, se produce el problema que estamos en plena audiencia y empieza a llorar una guagua, la señora no sabe apagar el audio, etc. Entonces, a mí me parece un poco complejo vía Zoom, y además porque basta un ruido o un mal manejo y se cambian los actores, etc. A mí me parece un poco complejo que la publicidad se salve dejando entrar a la audiencia como estamos hoy día acá. Pero yo creo, lo que tú dices, Cristian, que yo creo que es muy fácil y súper razonable el link. Y que el link sea público y que se meta quien quiera. O sea, ¿por qué inscribirse incluso? Si esto es público, si a la sala también, o sea, cuando yo vi limitaciones presencialmente en estos juicios ya grandes, más famosos, que yo me acuerdo que, claro, porque no cabía gente, por un tema de espacio físico, ¿ya? Pero en definitiva cualquiera pudiera entrar a la audiencia de cualquiera. Y así debería ser en las audiencias vía Zoom a través de un link, pero no así, porque creo que se produciría un desorden tremendo. Y además que la publicidad nos trae a ser más probos, así de frentón, porque no estoy acusando de falta de probidad, pero en general, por ejemplo, pero Miguel Ángel dijo, oye, el juez dijo, tengo problemas, voy a apagar la cámara de ahí en adelante. Con publicidad, yo creo que eso no nos atreveríamos a hacer. No nos atreveríamos. Es parecido a cuando en otros tribunales dicen, oye, vamos a conversar una cosa, pero apaguemos el audio. No. No me apague el audio porque me está jugando chueco. Tiene que, en el audio, si es tan valioso lo que me quiere contar, dígame en el audio para yo poder defenderme luego. Pero ¿se fijaron lo que pasó recién? Cuando estaba hablando Cristian a alguien, da lo mismo a quién, si es para que vean, porque esto ha pasado en la audiencia cuando entra la señora, etcétera, ha pasado eso, imagínense eso pasar en la audiencia. Entonces yo creo que es súper importante la publicidad para todo, pero se podría salvar, por ejemplo, con lo que dice Cristian, con un link, o quizá exista otro sistema, no la entrada directa a la sala, vía Zoom. Eso en todo caso es técnicamente realmente muy sencillo de arreglar, digamos. En este mismo momento nosotros estamos aquí en Zoom, pero paralelamente nos están viendo en Facebook porque estamos haciendo una transmisión de esto y ninguna de las personas que lo está viendo por Facebook está interrumpiendo la reunión, digamos, ¿verdad? Eso realmente es fácil de resolver. Sin embargo, recuerden que a pesar de, yo estoy muy de acuerdo con Carmen Gloria y con Cristian de que la publicidad es tremendamente importante, al mismo tiempo ha sido complejo en algunos juicios la transmisión del juicio por otros problemas distintos, porque hay a veces cuestiones de privacidad,
a veces hay cuestiones, ¿verdad?, juicios muy importantes en que se eliminaron partes de declaraciones de la víctima, etc. Hay otras cuestiones que juegan ahí también, que es importante cautelar y que eventualmente podrían tener problemas, pero que se puedan resolver también de una manera muy sencilla, igual que como se han resuelto con la negativa a transmitir alguna parte de esos juicios, ¿verdad? O sea, en ese sentido no es un debate nuevo, ¿verdad? El tema más bien es que lo nuevo es que nadie puede entrar a una transmisión a la que no está invitado ahora, ¿cierto? Y tenemos que intentar mejorar eso. Pero bueno, hemos llegado ya al momento de terminar nuestra conversación. Vamos a seguir conversando sobre esto y sobre distintas facetas de los desafíos que vienen. Estamos realmente en un mundo, Carmen Gloria lo dijo en un momento, como de ciencia ficción, ¿verdad? Que pasaban estas cosas en las películas y ahora nos están pasando en la realidad, y además en el mundo legal, que tiende a ser lento para hacer cambios, ¿verdad? Por eso esta imagen de que se nos vinieron 15 años de adelanto encima de repente parece tan real, ¿cierto? Bien, muchísimas gracias a Carmen Gloria y a Cristian por haber compartido con nosotros su experiencia. Vamos a volver a tenerlos también conversando sobre este tema y otros. De hecho, vamos a volver a estar juntos a partir del lunes de la próxima semana, porque Carmen Gloria y Cristian son docentes de la academia y partimos con nuestro curso de litigación institucional penal, ¿verdad? Y entonces les pido a todos que estén atentos, porque vamos a hacer una nueva convocatoria a conversar sobre otras facetas de este mismo asunto. Y les agradezco muchísimo a todos, por supuesto, haber participado y haberse quedado hasta este momento compartiendo con nosotros. Muchas gracias a todos y espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, cuídense ustedes. Buenas Gusto en noches. conocerlos. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias.